Buenas Hola, tardes. buenas tardes, Sara. Ah, Bueno, son y 5 ya, ¿verdad? Estábamos esperando ahí 5 para Sí. comenzar. Pues vamos a comenzar ya. Bueno, pues lo primero, buenas tardes a todos y todas por volver a conectaros en esta formación que os hemos ofrecido desde Confapa Madrid. Bueno, yo soy Blanca, presidenta de Confapa bueno, sobre todo que dar las gracias a Enrique García, que es el ponente que vamos a tener hoy para darnos esta formación. Como os comentamos en la última asamblea, pues queríamos dar una formación a las AMPAs, que muchas veces nos preguntáis, pues tenéis una duda sobre cómo reclamar o algún incidente que ha pasado en vuestro centro o alguna cosa y muchas veces estamos muy perdidas y no sabemos, ¿no? Por dónde, qué herramientas existen para poder reclamar. Y buscando por internet, pues como comentábamos en el correo de la formación, nos encontramos con el blog de Enrique y sobre todo pues eso, aparte de reclamad malditos, como hemos titulado la formación, pues explicaba de forma muy clara pues todas las opciones que como ciudadanos tenemos, ¿no? Entonces contactamos con Enrique pues le comentamos esa posibilidad de darnos esta formación, si se podía adaptar un poco también al tema de los centros educativos, ¿no? De las posibles reclamaciones que puedan surgir en el entorno donde nosotros estamos. Y Enrique muy amablemente pues nos dijo que sí, que nos preparaba la formación y nos la adaptaba un poquito para nosotras. Entonces, él ha preparado además esta presentación, que es la que cuando termine la formación os la vamos a hacer llegar para que también lo tengáis. Y bueno, también avisaros, bueno, lo habéis visto al entrar en la formación, que va a ser grabada y la subiremos después al canal de YouTube, pues para que lo podáis también tener disponible después de la formación y las AMPAs que hoy no se hayan podido conectar. Vale, entonces la formación, para hacerla más dinámica, hemos pensado que si os vayan surgiendo dudas mientras Enrique va explicando, pues las podéis seguir comentando o a través del chat o levantando la mano y yo os doy paso. Y yo creo que sin más dilación empezamos porque hay mucho tema, ¿verdad, Enrique? Sí, sí. Para Vale, pues contarnos. como somos pocos, pues o sin problemas, si es para interrumpir o lo que sea, o sea, para preguntar sobre la Para marcha. preguntar. Vale. Pues, vale, pues ojo soy. Pues básicamente eso, la idea es lo de reclamar malditos, es intentar recopilar hace tiempo, porque muchas veces no sabemos qué hacer. Entonces es intentar saber qué se puede hacer como ciudadano, pues intentar y concretar con ejemplos concretos. Yo esto está orientado a educación porque me preguntasteis, pues, pero precisamente yo pues intento moverme mucho en el tema educativo. Entonces la idea es esa, de la primera hora exponer y luego más o menos dudas, pero no voy a dar ninguna solución mágica de poder responder a cualquier cosa, pero sobre todo pues conocer cosas que alguien ha reclamado y experiencia de qué es lo que se ha visto. Y se puede ver muchas cosas, vais a ver la importancia de conocer normativa y jurisprudencia, porque para reclamar algo, al final es reclamar que se cumpla una norma o que se cumpla algo que se esté en firme. Y luego también el tema de hacer gestiones online, porque bastante es estar ahí moviéndose, dando la brasa para por lo menos pues, no hacerlo a distancia y no tener que estar de ventanilla en ventanilla. Entonces, la idea en general es pues, que en general la gente se indigna, se ofende, pero muchas veces pues, se hacen pocas cosas. Entonces, la idea es intentar ir un paso más allá y reclamar supone decir que sabes que algo está mal, que sabes documentar qué es lo que está mal y que además dices qué es lo que quieres que pase. O sea, que cómo piensas que debería ser. No solamente de quejarte de algo, sino además decir qué es lo que debería ocurrir, ¿vale? O sea, no solamente busca sancionar que algo se está haciendo mal, sino también pues, decir qué es lo que debería hacer. Y en general, pues eso, reclamamos, yo creo que estamos todos anestesiados aquí como ciudadanos y reclamamos muy poco. Habría que reclamar mucho más. Porque al final si las cosas pasan, porque hay muy poca gente que está reclamando. Entonces la idea es intentar pues, no ver las cosas como normales, sino reclamar por nada aunque piense que no se sirve de nada, pero al fin y al cabo pues es reclamar y ser ciudadanos, que de eso se trata. Y yo con esto de las reclamaciones, yo es que llevo ya pues eso, años hay que ser realistas y muchas veces pues intentas conseguir algo tremendo, pero es imposible, pero por lo menos pues intentas acercarte y hacer poquito a poco y si no se empieza nunca se va a llegar a nada.
Y muchas veces es, pues, si intentar sobre un tema concreto, yo uso la idea de grietas, que es intentar buscar una grieta, y una vez que consigues una grieta, pues ya puedes ir ahí agrandando poquito a poco y conseguir que haya un cambio real en lo que pretendes realmente. ¿Vale? Yo utilizo mucho la frase esa de que algo es infinitamente superior a cero. O sea, como si no se hace nada, pues eso, por poco que sea, algo hay que intentar hacer. ¿Vale? ¿Qué es? Y normalmente es eso, si no se ha reclamado nunca, pues a veces dice, pues bueno, voy a reclamar y voy a intentar conseguir algo inmenso. Y muchas veces, pues a base de la realidad, uno choca con la realidad e intenta ver, pues que hay que ver una cosa muy concreta y un objetivo muy concreto para que realmente sea realizable. Pues muchas veces eso delimita pues lo que sabes sobre lo que está pasando, la normativa, los plazos, que hay cosas que te tienes que plantear a años a veces vista, pero más o menos pues es imponerse a ello. Y muchas veces yo insisto mucho en lo de compartir, porque igual que yo intento compartir esto para que sea útil, pues saber que otro haya reclamado y qué le ha pasado, pues es ese aprendizaje para saber cómo orientar la siguiente reclamación o no repetir el mismo fallo o mejorarlo o lo que sea. Entonces es compartir la información de cualquiera, de una vez que sobre temas que nos interesan a todos, pues compartirlo. Entonces, lo esencial, una de las esenciales es la información. Entonces, la parte que utilizo muchísimo es la idea de la transparencia y el buen gobierno. Entonces, para poder reclamar, muchas veces es esencial tener información de qué es lo que está pasando, pero tener información oficial. Evidentemente puede ser a veces un grito a voces que algo está pasando mal, que se están haciendo las cosas fatal, pero la administración te va a decir que eso no está pasando, porque no tienes ningún documento que lo diga. Simplemente tienes tú una frase y ya está. Entonces es interesante tener documentación que oficialmente diga que eso está pasando. Y ahí es donde entra la transparencia. Y es que en España, desde el 2013, fuimos uno de los últimos países en Europa en hacerlo, hay una ley de transparencia y obliga a la administración a publicar activamente ciertas cosas sin que nadie les diga que lo tienen que publicar. Ellos saben que todos los años tienen que publicar ciertas cosas, eso se llama publicidad activa. Y otra cosa que es el derecho de acceso. Y es que hay el derecho de los ciudadanos a decir, mira, pues quiero que me das la información y tenemos derecho a pedirlo, ¿vale? Para pedir información. Entonces, a través de la transparencia, pues se puede documentar ciertas cosas y tenerlo como fundamento para luego una posterior reclamación, ¿vale? Entonces, esto es una ley estatal, la ley es la ley de, aquí está el enlace, bueno, en la presentación que compartiré están los enlaces, se pueden pinchar, y básicamente, pues eso, el preámbulo es que lo dice todo. Básicamente es solamente cuando la acción de los políticos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos saben que conocen las decisiones que las aceptan y cómo se toman, cómo se manejan los fondos públicos, podemos hablar de una situación de los poderes, pues realmente están sometidos a la población, realmente pues que el control lo tendría que tener la gente. Y es eso, y efectivamente, pues si tú fiscalizas lo que está haciendo la administración, los poderes públicos, pues se promueve la eficiencia, la eficacia y al fin y al cabo, pues eso, la democracia como tal. Es la idea de la transparencia. Entonces, la de transparencia es interesante conocerla y básicamente es ver un poquillo cómo funciona. ¿Vale? Publicidad activa es bastante limitada. Y en principio las cosas que están obligados a publicar sin que tú lo pidas es muy poca. Pero bueno, y si se detecta algo que tienen que publicar y no lo publican, se puede reclamar para que lo publiquen, diciendo que están incumpliendo la publicidad activa. Lo habitual es la solicitud de acceso. La solicitud de acceso es, pues se pide un documento y la administración tiene por defecto un mes para darlo. Pues, por ejemplo, quiero conocer cuáles son las ratios de tal centro en este curso, porque no están publicadas en ningún sitio. La administración se pide, tiene un mes para darlo, a veces pueden pedir hasta un mes de ampliación y si no dan respuesta o la respuesta no convence, se puede reclamar a un consejo, a un organismo que se llama Consejo de Transparencia, que hay uno por cada administración, hay uno estatal, uno de cada comunidad autónoma en general. Y luego, una vez que se reclama el Consejo de Transparencia, pues ahí ellos tienen un plazo de 3 meses para dar una respuesta y decir, pues sí, no le habéis dado la información, pero se la tenéis que dar,
o, bueno, efectivamente no se la tenéis que dar porque esta información es lo que corresponda. A veces, bueno, la ley de transparencia es una versión inicial, no se permite, no tiene poder sancionador, y entonces, pues a veces la administración directamente ignora, le dicen que dé algo y no lo da, pero bueno, insistiendo suficiente cantidad de veces y dando la brasa suficientemente, pues se consiguen cosas. Al final se tiene información. ¿Vale? Y hay veces que en algunas, a mí eso es un meme que me hicieron ahí de hace tiempo, a veces hay que tener mucha paciencia. Pues que algunas veces hay cosas que me han tardado 2 años en dar. Y a base de insistir, cuando el plazo se supone que son 1 mes más 3 meses, pues desde de tenerlo que dar en meses a tardar años. Pues hay que insistir en ello. Cuando se piden cosas en transparencia, aquí está el enlace a cómo se pide en la Comunidad de Madrid, para que lo veáis. Creo que comparto también la pantalla normal, ¿no? O se ve. Si ahora veis el navegador, ¿no? Se ve todo. ¿Vale? Sí, se ve todo, ¿no? Vale, se ve la presentación. Yo se ve solamente la veo presentación. Espera, vale, pues entonces espera que voy a compartir la pantalla completa. Estaba compartiendo solo la presentación. Comparto la pantalla completa. Ahora sí. Entonces esto es entonces aquí hay la portada de transparencia y un sitio donde puedes presentar una solicitud de información pública. ¿Vale? Esto es el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid y uno puede pedir información. Se pide con un certificado electrónico, incluso sin certificado electrónico se puede hacer y se hace en un momento y ya está. Y se pide la solicitud. ¿Vale? Se pide la solicitud y para solicitar cosas de experiencia, básicamente es cuando pides una solicitud hay que pedir una copia, nunca hay que pedir publicad en la página no sé qué, porque nunca te lo van a dar porque dicen, no, si yo no estoy en obligación de publicarlo, no lo publico, entonces no te lo dan. Aunque virtualmente casi es lo mismo y muchas veces por el volumen, cuando pides cosas muy grandes, acaban publicándolo, pero hay que pedir una copia. Hay que pedir cosas que existan, por ejemplo, actas o documentos de lo que sea o informes que se sepa que existan, pues en principio los deben dar porque son documentos que uno sabe que deben existir. Pero si dices, pues hacedme un informe pues si tienen que elaborar algo, pues van a decir, no, esto no lo damos. Y en general hay que intentar asegurarse de no pedir listas de nombres o cosas que tengan datos personales o pedir que se anonimicen. Por si no van a decir que no te lo dan porque incumple protección de datos y se va a dar. Entonces, obstante eso, pues hace que lo rechacen directamente. Y luego también en Madrid hay un catálogo de las solicitudes que ha puesto la gente, pues de las solicitudes y reclamaciones, y uno puede buscar qué cosas han pedido la gente ya y ver pues lo que se ha pedido, pues tener información el registro es relativamente reciente, solamente se creó en el año 2020 y no están todas, pero bueno, pero por lo menos hay un registro en el que se pueden ir viendo solicitudes que ha hecho la gente. ¿Y se puede ver también, Enrique, la respuesta que han tenido esas solicitudes? En algunas, cuando son estimatorias, algunas sí, ¿vale? En general se pueden ver las respuestas, ¿vale? Bueno, los datos es un poco ahí extraño de ver, pero se puede ver, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, que es la ley de transparencia de Madrid, que la sacaron, obliga a que exista ese registro en Madrid y lo crearon en el 2020. La ley de transparencia de Madrid es posterior desde el año 2019. Entonces, ¿cómo funciona más o menos hacer una reclamación de transparencia? Una vez que tú le pides algo y no te lo dan, que eficiente la administración, cuando es un dato fácil de dar, cómodo de dar, o sea, que no tiene ninguna complicación para ellos, pues lo dan. Pero si es un dato complicado, por efecto no lo dan y te obligan a reclamar. Entonces, en principio las reclamaciones hasta noviembre del año pasado se ponían en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que es estatal, el Consejo de Transparencia Estatal porque Madrid no tenía propio consejo, pero en noviembre de 2001 hay un Consejo de Transparencia y Participación de Madrid. Y se ponen las reclamaciones con un formulario que se envía a esa dirección de correo electrónico. ¿Vale? Y entonces, bueno, básicamente si no te contestan, si te contestan o no te lo dan o tal, pues, bueno, este es el diagrama del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Estatal, pero esa es la idea. ¿Vale? Y te orientan. Básicamente se pone una reclamación. Entonces, ejemplos de transparencia en educación, cosas de después de muchos años que llevo ahí dando la brasa. Pues, por ejemplo, algunas son como docentes, a lo mejor como asociaciones de FAPAS o Asociación RA, pero las enunciados de las oposiciones. Pues saber, una vez que termina la oposición, el enunciado debería de ser público, es información pública. No lo dan, pero a pasar de pedirlo, pues
hace solicitud de acceso, quiero el enunciado de esta oposición, porque es y te lo tienen que dar. Me ha costado años conseguirlo, pero se consigue y se ha conseguido. ¿Vale? Las soluciones de la selectividad, esto también es interesante para los propios alumnos y para los padres, ¿vale? Y antes publicaban los enunciados de la selectividad, pero no las soluciones. Y las soluciones se las daban a los profesores que corregían la selectividad. Y las soluciones son interesantes porque a los alumnos les sirven como soluciones oficiales. Yo en física y química hago mis soluciones, las tengo, pero en otras materias no. Entonces, a base de insistir y reclamar al Consejo de Transparencia, conseguí que Madrid publica ahora ya de forma, inicialmente lo hice por derecho de acceso, pero ya se dan cuenta de que lo tienen que hacer, publican las soluciones de la selectividad. ¿Vale? Y acaba siendo útil para los docentes y para los alumnos. Las plantillas de centro, que eso conseguí demostrarles que era publicidad activa y no lo hacían. Es saber cuántos docentes hay de cada tipo en cada centro. ¿Vale? Entonces, eso antes no lo publicaban. Entonces, ahora sí, aquí está por aquí, pues ahí. Esto lo publican desde hace unos años. Entonces, ahora cada curso puedes ver en cada centro cuántos docentes hay de cada tipo. Entonces, eso es a base de reclamar, pues por lo menos consigues que ya lo publiquen y no tienes que estar persiguiendo cada año, sino que además lo publiquen. Es un ejemplo de cosas que pueden reclamar. Estadísticas educativas, pues eso también. Madrid tiene que publicar datos, o sea, el Ministerio de Educación tiene que hacer unas estadísticas educativas globales y Madrid le tiene que mandar los datos al Estado. Entonces, hace años reclamé que publicaran los datos que le mandaban al Estado para tener las estadísticas de Madrid desglosadas, y al final pues crearon este portal. Al fin presente, pero bueno, al final pues publicidad activa y a base de insistir pues lo acaban creando. ¿Vale? Costes o hitos de aplicaciones, pues por ejemplo raíces, que los sonará, que es el roble para los padres, y pues hay cosas que tú puedes pedir información de lo que ha costado, de los hitos, de cuándo se ha retrasado, ciertas cosas y demostrar que han hecho cosas mal cuando procedan. Porque lo del desarrollo de raíces y un antecedente fue Nexus, es que todo lo que os cuente de barbaridad es poco. Y cosas de cómo se pagan antigüedad a los religiosos desde el primer mes, a los profesores que son curas, ciertas cosas que puedes conocer coste de cosas. Incumplimiento de ratios, pues por ejemplo, hace años la ratio es una cosa de la que más al final influye más y los profesores perseguimos mucho, y es ver, demostrar que la propia comunidad reconociera que había centros en los que la ratio máxima se incumplía, o sea, que estaban incumpliendo la ley. Y a base de insistir y tal, pues se consiguió, pero claro, mismo reclamando al Consejo. Ahora hay una transparencia después sobre eso. El incumplimiento de ratios, bueno, y entonces una vez que tú demuestras que tienes un documento que dice que se ha incumplido la ratio, pues ya puedes decir, pues, o sea, puedes reclamar sobre eso y pedir que se corrija y hacer cosas sobre eso, pero necesitas primero una documentación. El desglose de las becas bachillerato, estas becas pongo entre comillas porque se dan solo a centros privados, pues saber a qué centros se dan, que se van a centros privados solo, tal, y demostrar con datos que realmente se dan solamente a centros privados y tal. Por ejemplo, esto es unos datos que está por aquí, la imagen esta, no lo está aquí por la wifi que me corta, estoy aquí en la wifi del centro que me corta cosas, pero bueno. Y solicitudes de admisión de FP, pues por ejemplo, este año he conseguido, pero todavía no lo he procesado, es todas las solicitudes desglosadas centro a centro, o sea, anonimizadas, pero que son centro a centro, de todos los alumnos de Madrid que pidieron en primera opción, segunda opción y tercera opción en sus solicitudes de FP, de todo Madrid. Y entonces, procesándolo, que eso lleva mucho tiempo, pues es intentar visualizar que realmente se están pidiendo, una vez que tienes datos e información, puedes ver que demostrar con datos que se está pidiendo centros públicos, pero se están dando plazas privadas y no se crean plazas públicas. ¿Vale? Y entonces para eso hay que tener la información. ¿Sí? ¿Has oído ruido por aquí? Sí, y Enrique, ¿y esos datos a ti cómo te lo mandan? ¿Un listado tal cual para que tú...? Bueno, pues mira, por ejemplo, esto de aquí, Sí. O sea, esto es otro en el blog, tal, pues por ejemplo, lo de datos por titularidad, aquí hay cosas que son tremendas, os pongo aquí algunas gráficas para que las veáis. Pero, por ejemplo, pues aquí estos datos, para que veáis, pongo aquí unas estadísticas, pero estos datos, pues me los dieron, eso es forma de la parte de notificación online. Me mandaron 42 megas de hojas de cálculo.
42 megas de hojas de cálculo. O sea, si Claro, alguien por se eso me quiere imagino, digo, que te mandarán el Excel tal cual, ¿no? Claro, o sea, Como te que lo tú te lo mandan en busques. bruto, lo de interpretarlos y tal. Bueno, y ahí ya también por la experiencia pedí que me los dieran en formato electrónico en hoja de cálculo, porque ellos por defecto te lo mandan en un PDF escaneado además para que sea imposible Para que procesar. sea imposible procesarlo, claro. Para que sea imposible procesarlo. Entonces, claro, pero entonces, pues bueno, a base de... Hay cosas que pues uno va viendo con el tiempo. Entonces, bueno, son ejemplos de cosas que se consiguen con transparencia, ¿vale? Y, por ejemplo, esto es una solicitud del 2017 en la que me decían cuántas unidades incumplían la ratio máxima en todo Madrid. Y se ve, pues eso, en centros en secundaria, pues había 38 aulas de primero de la ESO que tenían más de 33 alumnos, porque en teoría la ratio máxima son 30, se puede aumentar un 10% excepcionalmente por la extraordinaria, pues te dicen cuántos están incumpliendo la ley. Sí, que lo saben perfectamente. Y lo saben. Y esto es un ejemplo de unas preguntas en la asamblea que preguntaban lo mismo y lo preguntaban desglosados por públicos y privados. Y entonces se ve, curiosamente, como en los concertados, privado con concierto, pues se incumple muchísimo más la ratio, porque a ellos les interesa tener cuantos más alumnos y cuotas mejor. Claro. Entonces, es así. Son datos públicos, pero claro, el tema está en que aunque sea un grito a voces, si tú no tienes datos no puedes reclamar. Esa es la idea primera de esto, de tener información, ¿vale? Y son ejemplos. También eso enlaza con la idea, una de las cosas que pongo ahí, que es contactar con políticos, porque ellos tienen acceso, ¿no?, a esos datos. Tienen a veces. Otra vía de solicitud de información. Envía preguntas en la asamblea y ciertas cosas pueden solicitar información, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, estos que son muchas páginas, pero bueno, la idea es esa. Una vez que sabes qué, lo que quieres hacer, pues cómo y dónde. Es un poco la pregunta de lo de la presentación. Entonces, lo que comentaba es que qué es lo que está mal, saber un poco, y luego también saber qué persigues con el objetivo al reclamar, porque reclamar supone decir cómo quieres que se corrija. Entonces, pues hay ideas generales que es, pues, contactar con otros o contactas con una asociación que crea, o creas la asociación, o si acaso creas el partido político, si quieres reclamar lo que sea ya, pero con el tema que quieras cambiar. Otra idea es formar opinión o concienciar sobre el tema para intentar que la cosa se mueva. Puedes intentar, una vez que tienes información sobre algo, contactar con la prensa y los medios y conseguir que eso se mueva y que ocurra algo y que exista algún cambio. Ciberactivismo, bueno, ahora comento algunas de estas cosas. A veces se hace un manifiesto, una carta abierta, una carta donde se manifiesta la opinión y se intenta difundir. A veces por redes sociales o se intenta mover con lo que corresponde, ¿vale? Ahí estaba también, al final, bueno, por redes sociales. Antes en el post puse de Twitter, pero bueno, es que yo no tengo más que Twitter, pero bueno, difundir. Luego, una vez que hay acciones para intentar modificar el comportamiento, pues hacer una huelga, un encierro, una manifestación, hacer una protesta, lo que sea, intentar recoger firmas o gente que se adhiera a un manifiesto, o contactar con políticos para intentar, pues, que vía oposición lo que ocurra. Bueno, esto es más o menos ahora es lo que básicamente el resto de la presentación es intentar detallar un poco todo esto. Pero bueno, luego reclamar organismos, distintos tipos de reclamaciones, el aumento, y luego la parte final, que es modificar la normativa, porque al final reclamar a veces haces una reclamación y te das cuenta que es que realmente no puedes reclamar nada porque está ocurriendo una barbaridad, pero es que la barbaridad es la ley. Entonces la están cumpliendo porque ellos la han tocado. Y entonces, si no consigues que se modifique la ley, no vas a poder hacer que cambie nada, porque van a seguir haciéndolo como lo están haciendo, porque es legal. Entonces, es conocer qué vías hay de intentar modificar normas como tal. Entonces, bueno, lo de eso, agruparse, pues en solo o en grupo. Pues yo muchas veces aquí he estado, pues igual que la idea es compartir, a veces con otros, buscar gente que, aunque lo hagas como el taller o como el post que creé en el blog, pero difundir lo que estás haciendo. Y a veces, pues una asociación o lo que sea de agruparse, ¿vale? En general, pues depende de qué interés, pero muchas veces, pues el interés común. Pero bueno, que encuentres a alguien que esté dispuesto a gastar energías. Lo de formar opinión y concienciar es un apartado y no es... O sea, aparte de tener información, pues a veces la información no la conoce mucha gente o la gente no tiene claro que haya que hacer algo, ¿vale? O no son conscientes de la importancia de actuar. Entonces, lo de ciberactivismo, pues es activismo a través de las redes. Pero a veces la red
hay que tener claro que la red es una herramienta, pero no vale de mucho. O sea, es lo que hay un concepto es el activismo de sofá o el activismo de teclado, que es tú estás ahí sentado en tu casa, pero no haces nada más y por poner muchos mensajes en las redes sociales, pues no va a cambiar de que te enfades mucho y cojas una pataleta porque de algo te ha molestado. Entonces, antes hay que intentar hacer un poco más. Entonces, a veces hay que conseguir una masa crítica de gente que quiera cambiar algo para que realmente tenga visos de llegar a algún sitio el intentar que la reclamación sea atendida. Y hay veces que hay cosas como que si se documenta muy bien cosas que forman parte del ciberactivismo, pues por ejemplo, si intentas documentar a la gente que sepa sobre esa información, una información concreta. Igual que hay gente que con las redes sociales esto se manipula y se ha conseguido que gente modifique su idea del voto, tal, pues sí, sobre la ratio, yo por ejemplo tengo un post sobre ratio y cuando buscas en el buscador, pues entre los 2 primeros resultados te va a salir la información sobre el ratio que tengo escrita. Entonces, al final, en cierto modo, creas opinión sobre, estás difundiendo una información concreta y haciendo que esa información, porque al final la gente mira un poco más de los 5 primeros resultados. Entonces, puedes conseguir que la gente tenga una idea sobre algo concreto, igual que si a nosotros nos ponen 5 resultados, en los 5 primeros resultados algo, pues va a ser también de lo primero que miremos, ¿vale? Y si creas opinión, también la prensa, cuando quiera escribir sobre algo, pues va a buscar y posiblemente pues contacte con esa asociación o con ese grupo que está intentando formar esa opinión y va a darle difusión a ella. ¿Vale? Que es una idea. Lo de intentar modificar el comportamiento de la administración, hay que tener claro que es intentarlo. Pero excelente es a la administración muchas veces, si no es nada grave, pues no le va a hacer caso. Entonces, salvo los encierros, las protestas, las manifestaciones, si no son muy evasivos, pues en general a la administración no le va a hacer ningún caso. Por ejemplo, huelgas de pocos días o con poco seguimiento, de hecho a la administración le sale rentable, porque paga menos nóminas esos días, porque los días de huelga no se pagan y acaba bien. Y, por ejemplo, recoger firmas, a no ser que sean unos números estratosféricos de firmas, pues directamente puede guardarlas o tirarlas o echarlas al contenedor de reciclar y ya está. No tiene ninguna obligación de hacer nada con ellos en general cuando se recogen muchas firmas. Que a veces puede parecer, pero hay que pensar un poco realista lo que hacen ellos. Que a mí me consta que hay situaciones donde llegan firmas y les parece muy bonito, la organización correspondiente se hace una foto en la puerta, pero luego cuando las firmas entran por la puerta se tiran. Y hay firmas de estas de recoger por internet, que eso directamente ya se recogen datos y es otra historia. Y bueno, es eso, que al fin y al cabo, aunque sean acciones, hay que tener claro que el objetivo es intentar cambiar la administración, no es la acción en sí, ¿vale? Que no es la... Huelga es eso, pues a veces la huelga se ve como algo muy... un recurso muy potente y es muy potente, pero tiene detalles de quién la puede convocar, hay que formar un comité de huelga, hay que definir unos objetivos muy claros. Si no hay una voluntad y es muy seguida, pues se convoca una huelga, pero se puede convocar muy pocas personas, pero si no se sigue nada no va a servir de mucho. A veces se plantean mal porque no se convocan, pero no se tenía una garantía de seguimiento. Y yo muchas veces pienso que la huelga de celo, pues a veces sería una huelga bastante más productiva. En muchas situaciones donde ser estricto en el cumplimiento de las tareas, pues visualiza más las cosas que faltan por hacer. Y muchas veces para que una huelga, ideas que pongo por ahí, que una huelga sea más útil es la idea de focalizar muy bien la huelga. No hacer una huelga con un objetivo tremendo, lo que ponía ahí en una imagen antes, sino una acción limitada a un centro a un objetivo muy concreto, pues un centro, a veces hay centros que han hecho solamente una huelga a un centro para que no les quiten no sé qué profesor o tal, o que no les quiten, y se consigue, porque dentro del centro es más fácil concienciar, es más fácil el seguimiento, y el efecto dentro del centro pues es mucho más grande. Vale. Y empezamos con la parte de reclamar. Básicamente veis que retrocedo aquí la idea de aquí habíamos visto, pues es la idea de generar, formar opinión y estas cosas y acciones, pero es reclamar. Entonces, cuando hablamos de reclamar, pues eso es
primero es saber qué información, ya sabes lo que está mal y a qué organismos competentes. Hay cosas que hay que tener muy claro, si es en local, si es la administración autonómica, si es el ministerio. Hay gente que a veces no tiene muy claro que la educación casi siempre es competencia autonómica y hay que reclamar a la comunidad. Hay veces que pues, en reclamaciones locales, pues muchas veces el ayuntamiento tiene también sus propios portales de transparencia, a veces portales de propuestas. El Ayuntamiento de Madrid tiene para proponer ideas. Y, por ejemplo, pues a veces en localidades pequeñas, el ayuntamiento gestiona cosas de los centros, pues el mobiliario del centro, o la limpieza, o el mantenimiento de los patios, o cosas así. Y cuando hay ciertas situaciones, pues hay que hacerlo a nivel de ayuntamiento, localizar primero tener claro qué organismo es. Y a nivel local es bastante más fácil conseguir atención, ¿vale? A nivel de si el organismo es local, porque es una cosa más cercana y más. Y normalmente cuando se hacen reclamaciones, pues la hoja de reclamaciones, que sería un centro privado, pero no un organismo, pues casi todos tienen una hoja de reclamaciones, pero muchas veces son... te dicen, pues sí, te has recibido la queja, te dicen que la han registrado, tal, pero no la respuesta a la reclamación muchas veces no tienes ningún efecto, a no ser que sean muy masivas, y entonces la reclamación sí permita visualizar a la administración que hay algo que está pasando ahí que tiene que corregir. Y cuando se hacen reclamaciones de otros tipos a la administración, pues que es lo que lo comento un poco después, pero es que en general lo que ocurre es que hay muchos tipos de recursos, de alzada, potestativo, pero no tiene obligación de contestar, puede haber silencio, puede decir que no estás legitimado, que es una historia que no tienes derecho, a ti eso no te afecta, o puedes decir que esto está en la ley y que no, aunque te parezca ilegal o inconstitucional, no pasa nada, y entonces que no sirve de nada. Y entonces implica ir a contenciosos, que es a la vía judicial. Muchas veces una reclamación pues no tiene una garantía de resultados si no se va a la parte judicial. ¿Cómo reclamar? Pues todo es... La Comunidad de Madrid tiene un portal de quejas y sugerencias, pero en general pues te responden, si pincháis aquí, y tú puedes poner quejas a servicios públicos, quejas de distintos tipos, pero al final pues es una queja, puedes ver la situación y al final te responden que has recibido la queja y mi experiencia con las quejas a la Comunidad de Madrid es que poca efecto tiene, poca utilidad, ¿vale? Y luego en función de cosas, pues ejemplos, pues puedes reclamar a la Agencia de Protección de Datos si ocurren cosas. En educación hay una cosa que es el delegado de protección de datos, y es el responsable de la Consejería de Educación, responsable de protección de datos. Si hay un problema de protección de datos, pues se reclama primero a él, y si él no te hace caso, pues reclamas a la Agencia de Protección de Datos. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que parece que pueden aplicar a los docentes, porque los docentes somos empleados públicos y en principio tenemos que ir a un contencioso por nuestros derechos, aunque parezca increíble, no podemos ir a Inspección de Trabajo. Así que, pero si, por ejemplo, yo he puesto reclamaciones a Inspección de Trabajo por el tema de las temperaturas, porque si hay 35 grados y la temperatura máxima es 27, pues dices que en ese centro hay personal laboral, conserjes, que están trabajando a una temperatura que no es legal. Y entonces Inspección de Trabajo tiene que inspeccionar. A veces es pues conocer un poco las normativas para saber cómo hacer que por lo menos se presenten y se personen y hagan algo para verlo. Se pueden poner reclamaciones al Banco de España, a la Comisión. En fin, yo he reclamado toda la cosa que podéis imaginar. Y en función, bueno, ahí es buscar al organismo concreto y qué tipo de reclamación. Bueno, de educación. Entonces, dentro de educación, en educación, a nivel de ministerio, aunque hay cosas del ministerio que tendría que ser algo muy gordo, pues está... tú puedes poner quejas y sugerencias del Ministerio de Educación Profesional y se pueden coger también solicitudes de información, y entonces tú puedes decir pues que piensas que algunas cosas he puesto yo sobre conciertos, por ejemplo, en educación no obligatoria, y te acaba contestando la alta inspección del ministerio y te da información sobre ciertas cosas. Pero en general las competencias que tiene el Ministerio de Educación pues son cosas muy generales, porque al fin y al cabo el día a día lo que nos afecta es educación a nivel de comunidad autónoma, ¿vale? De las competencias que tiene cada administración. Pero bueno, que se pueden poner quejas en
en el Ministerio de Educación. Como siempre, todo es un tema de CGT. Y, por ejemplo, pues existe una inspección. Y, por ejemplo, esto es un ejemplo de respuesta, para ver un ejemplo concreto. Y aquí, por ejemplo, pues esto es, pues es lo que te responde el Ministerio y es la Dirección General de Inspección y era por un tema de un decreto de Madrid que permite concertar el bachillerato. Realmente, bueno, aparte del chique bachillerato, hicieron un decreto en 2019 que permite comentar. Y entonces yo intentaba ver que se habían validado el documento con el Ministerio. Entonces yo digo, pues eso, una copia del documento tal, el informe que realizó el Ministerio sobre ese decreto tal. Y entonces me contestaban. Y entonces te dice, actuaciones del Ministerio para declarar la nulidad del porque no se ha ocurrido ciertas cosas. Queja sobre la vulneración del ordenamiento jurídico. Pues al final le estás diciendo que estás poniendo una reclamación para que actúen contra Madrid porque piensas que están incumpliendo una normativa, ¿vale? Y al menos el Ministerio te contesta y te explica ahí los recovecos legales diciendo que es constitucional en función de sentencias del Supremo y la de Dios, pues que es constitucional que concierten el bachillerato, que en Madrid no lo ha concertado todavía, pero bueno, lo permite. Ya había el decreto que está diciendo en el 2019, lo están haciendo. Lo están privatizando, lo están haciendo vía el cheque de bachillerato privatizándolo, pero bueno, que lo podrían. Pero bueno, es simplemente que ver un ejemplo, que ves que se puede poner una queja y al final y tienes información para saber si procede, por ejemplo, si procedería a ir a un juicio o qué argumentos legales hay. Y a nivel de Comunidad de Madrid, se puede poner quejas a inspección educativa. Inspección educativa es dirigirse a cada DAT, a cada una de las DAT, direcciones de área, y entonces hay un formulario, que es el formulario genérico, donde tú pues es un formulario genérico, lo descargas, lo cumplimentas y lo diriges al Consejo de Educación y dentro de eso a la dirección de área y a inspección. Dirección de área e inspección. Entonces, un ejemplo concreto de abril, del mes pasado, no sé si no lo conocéis os vais a caer de culo, es por ejemplo que había un centro privado con concierto, el JH Newman de Madrid, que básicamente lo que ponía en el criterio para dar puntos adicionales que define el Consejo Escolar del centro, había un puesto literalmente, lo ponía en su web, que el padre hubiera donado al menos 1.800 euros. El padre hubiera donado 1.800 euros. Y entonces yo reclamé que eso era ilegal y que lo tenían que quitar, porque incumplía el principio de no discriminación y tal. Y entonces ellos me responden y esto responde pues, bueno, es una reclamación de la Dirección de Capital, de centros privados concertados, pues yo dije inspección. Y entonces básicamente ellos diciendo que tienen que anular el criterio y que no van a considerarlo de ninguna manera. Y está firmado por la directora de área. Entonces, básicamente, tú haces una reclamación y consigues que cambien algo, pues algo pequeño, pero lo cambian. Y lo cambian de aquella manera, porque no es casual, yo puse la reclamación el día 19, que era el día que empezó el plazo de admisión y estaba puesto ese criterio, ¿vale? Para ponerlo, estaba puesto ese criterio, y me responden el día 6 de mayo, que es el día que ya finalizado el plazo de admisión. De manera que cuando responden, ya los padres que hayan pagado 1.800 euros no se los van a devolver. Así que lo dejan ahí, pero en fin, es así, todo tiene su truco. Entonces pues bueno, pero es un ejemplo de cómo reclamar, de ver la reclamación. Entonces, y muchas veces para poner quejas, pues esto es un ejemplo, yo lo puse a través de este mecanismo y recibo esta respuesta. Y muchas veces cuando reclamas, pues muchas veces cuando combina la información que recibes vía transferencia, respuestas a reclamaciones que has puesto, pues puede ser útil para poner nuevas reclamaciones porque ya conoces algo más y ya sabes la grieta tal y les pones ahí. Entonces, por ejemplo, este caso de Newman de los 1.800 euros que he conseguido que vean evidente que tenían que quitarlo, pues en muchos centros privados ponen como criterio de admisión del propio centro que el alumno sea centro de una escuela privada. Pero una escuela privada en la que igual te cobran pues los cientos de euros que quieran al mes. Entonces, claro, eso es discriminatorio porque le estás diciendo que para ir a ese centro solamente puedes ir a ese centro si has estado pagando el año anterior 1.800 euros, una escuela privada. Y entonces eso, pues entonces es argumentarlo bien y con tiempo pues poner otra reclamación. Pero básicamente a base de información y pequeño, pues ves una grieta por intentar pues atacar otra cosa.
¿vale? Es una idea de un ejemplo. Eso sería cómo reclamar. Pero básicamente, al fin y al cabo está la inspección educativa, que se usa bastante poco, pero un ejemplo concreto. El siguiente paso sería un recurso administrativo, ¿vale? Nosotros, ¿cómo funciona? La administración y funciona con la ley esta, que es la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Y esta ley pues, dice que los ciudadanos tenemos 3 tipos de recursos. Recursos de alzada, recursos de reposición, el de alzada y el potestativo. El potestativo es uno que puedes poner si quieres o no, pero para ir a contencioso. Y el recurso de alzada. El recurso de alzada es un recurso que cuando pues, publican una norma o hacen una resolución, tú puedes decir, pues es que entonces, pero básicamente cuando intentas poner un recurso a algo de la administración, solo lo puedes poner porque sea nulo o porque sea anulable. Que hay ciertas cosas aquí. Nulo, pues porque sea algo imposible, porque esté contraviniendo ciertas normas, entonces hay que, por ejemplo, pues aquí pongo los enlaces, pues eso, es nulo porque lesiona los derechos de cierto derecho, porque tiene un cometido imposible, porque, bueno, lo está haciendo un órgano incompetente, porque no han respetado las normas para hacerse, porque lo que corresponde, hay que argumentar por qué dices que sea nulo a la hora de poner un recurso. Y luego puede ser de alzada, potestativo o extraordinario de revisión, ¿vale? Que el extraordinario de revisión es... Pero todos ellos requieren dos cosas, que es la legitimación y tener presente que se puede desestimar, que por defecto si la administración no te contesta, por defecto, pues es como no has conseguido nada. Y un ejemplo para visualizar, que para mí es que me llegó al alma esto, es en el año 2012, cuando hicieron los recortes, básicamente hicieron un aumento de horas lectivas en Castilla-La Mancha, que era... pero básicamente hicieron una norma en la que aumentaban las horas lectivas de 18 a 20 y lo hicieron un día después de que hubiera empezado el curso. Entonces yo reclamé un recurso de alzada diciendo esto es inconstitucional porque se está haciendo con efectos retroactivos, esto y entonces la respuesta de la Comunidad de Madrid, de la Comunidad de Castilla-La Mancha fue hemos visto que usted no es docente de Castilla-La Mancha, así que usted no está legitimado para decir que esto es legal o no. Como usted no es docente, nos importa poco. Hagamos lo que hagamos, no le va a afectar. Usted no es docente de Castilla-La Mancha, así que no puede usted reclamar, que es la idea de estar legitimado. Cuando lo hizo Madrid, que lo hizo en la ley esta escoba de finales de diciembre, porque lo había hecho vía instrucciones, lo puso en la ley, pues dije, bueno, pues reclamo, recurso de alzada, lo está haciendo la ley, pero esto incumple normativa estatal. Y Basente Madrid me dijo, muy bien, usted es docente, está legitimado, pero esto lo ha aprobado la Asamblea de Madrid y usted no es nadie para cuestionar lo que aprueba la Asamblea. Si a usted le parece que esto está mal, convenza usted al defensor del pueblo de que ponga un recurso de inconstitucionalidad. Y nada, y si mete, pues te ignoro. Entonces, que a veces poner recursos y si no se cumplen ciertos requisitos, pues directamente no van a llegar a ningún sitio. Pero al final lo único que puedes hacer es ir a un contencioso, que es llevarlo a juicio. Pero a veces incluso en el proceso descubres pues, que la normativa ni siquiera te permite llevarlo a juicio. ¿Vale? Entonces, cuando ya ves que has puesto recursos y no puedes, pues es llevarlo a juicio. Entonces, básicamente yo he iniciado un contencioso contra Madrid y la administración ha puesto 4 contenciosos contra resoluciones de transparencia a cosas que yo he puesto. Es decir, que yo reclamo, no me lo dan, reclamo al Consejo, el Consejo me dice que me lo tienen que dar y Madrid dice, no solo no te lo doy, sino que voy a ir a juicio para no tener que dártelo nunca. Y entonces, pues bueno, a mí me citan como para que me personen ese juicio y otras cosas, pero bueno. Entonces, el plazo, pues un contencioso es mínimo 2 años y los costes, pues unos 2.000 euros del abogado y unos 100 euros del procurador. O sea, el contencioso no es barato. Y entonces la administración, pues claro, sabe que al final se va a contencioso, entonces sabe que poca gente tiene el tiempo y el dinero de ir a un contencioso. Y muchas veces cuando te pones un contencioso, pues como pasan 2 años, pues cuando te
pones un contencioso, cuando se resuelva, ya lo que pase no te va a servir de nada. Porque tú pones un contencioso por lo que sea y bueno, y que si era un contencioso porque me han denegado la plaza en el centro escolar, sí, pero mi hijo está escolarizado 2 años ya en donde no tenía que estar y al final pues resulta que se ha ganado. Entonces, o que pongo un contencioso porque sé que en este centro hay 4 aulas que están a 35 en la ESO cuando el máximo no debería ser ese. Pues muy bien, pero resulta que eso es cuando lo ganas a los 2 años, pues la administración te dice que bueno, que fue ese año, pero que ya no lo hace. Y otra vez en lo mismo. Entonces y es eso, la administración, como a ellos no les cuestan los contenciosos, porque los abogados forma parte del dinero que le estamos pagando impuestos, pues no les cuesta. Entonces ponen contenciosos por lo que sea. Entonces, y algunas ideas de cómo hacerlo, pues eso es hacerlo en grupo para minimizar coste, para defender intereses colectivos, porque normalmente si hay veces que la gente va a juicio, por ejemplo, hay muchos contenciosos últimamente en las oposiciones, cuando alguien no saca la plaza o no queda en la posición, pues va a un contencioso, porque tiene muy claro que debía tener la plaza. Pero en este caso un contencioso es 1 a 1, las circunstancias son 1 a 1. Entonces, si a lo mejor han hecho mal una valoración y tal, el que uno gane no quiere decir que van a corregírselo a todos los demás que lo hicieron mal. Eso es una cosa que hay un concepto de extensión de sentencia y no aplica por defecto. Entonces, pues sí, pero sin embargo, si se hace un colectivo y se va a juicio en defensa de ese colectivo y tal, pues la solución vale para más gente. Y hacerlo en grupo también sirve para afinar la argumentación y compartir energía. O sea, afinar la argumentación porque pues, los errores de uno gracias a ver los vídeos de otros, se evitan. Y compartir energías, porque como sale algo muy largo plazo, pues es muy fácil perder las ganas y las energías. Si ya uno se mete a años, pero si encima se alarga más, pues... Entonces, por ejemplo, me consta que ha habido docentes que han iniciado demandas en grupo por el comienzo del curso 2020, que era después con la pandemia, que pues, la situación sanitaria no era nada clara de que se estuviera cumpliendo lo que estaba pasando en muchas aulas, como se estaba. Entonces ha habido gente pues, que lo ha llevado. Pero bueno, al final, si se gana, pues lo mismo pasarán 2 años y 2 años después dirán que esa situación fue incorrecta. Pero ya han pasado los años. Una idea es que, bueno, yo la vez que fui tan solo al contencioso que inicié yo, pues yo tuve que hacer un poder notarial para el abogado y procurador. Y una cosa que he descubierto ahí en las últimas en las que inicia la comunidad contra mí, es que se puede hacer eso gratuitamente y online. Tú puedes online, te conectas al Ministerio de Justicia y te nombras a un abogado y un procurador, te da un certificado tal online sobre la marcha y es totalmente gratuito. Bueno, pues que es un ahorro mínimo. Y luego hay casos que ha habido gente que me ha comentado de otras, contactando con gente, pero yo no sé qué es buscarle. Hay una idea de justicia gratuita. Cuando se pone un contencioso, pues bueno, estás buscando y es intentar ver para que te pongan un abogado de oficio y te gestionen eso, sin que tengas que gastarlo. Ahí no sabes cuál es la experiencia del abogado, ni qué resultado va a tener, ni qué implicación va a tener, que a lo mejor contratando a alguien es distinto, pero bueno, es una cosa que no lo he usado y no lo conozco, pero es comentar una idea más. Y, por ejemplo, esto es una historia de hace tiempo, estuvimos intentando mirar la idea de los ratios y ver un poco cómo hacerlo. Entonces, por ejemplo, si se sabe en un centro concreto que ahí se está incumpliendo el ratio máximo por aula, se notifica y se le dice a la administración, mira, en este centro tienes una aula que está mal, tienes que corregirlo o desdoblar este aula y te doy un plazo de 10 días. Hay que definir bien con la normativa que lo están incumpliendo, hay que acreditar que no se cumple, por eso es mejor tener una copia del centro que te diga que es eso sí o algo por transparencia e intentar acotarlo a que sea un dato concreto para que se pueda admitir. Y si no se cumple ese plazo, pues entonces ya ir a juicio para que lo ponga. O sea, lo que pasa es que es eso, claro, no vas a conseguir, lo que pasa es que el juez, bueno, podría pedir a otros centros, pero es muy raro que el juez, que el juicio va a tardar 2 años y al final, si se consigue algo, al final esto estuvimos mirando de ir a juicio para el tema de las ratios, pero al final es que era casi imposible por los plazos conseguir nada dentro del año del propio curso. Entonces, claro, cuando tienes los datos de que se está incumpliendo la ratio, entre que tengas los datos y empieces el juicio, ya sabes que el juicio va a terminar en el curso siguiente y no vas a conseguir que cambie nada.
a no ser que decidas gastar el tiempo y el dinero de conseguir una sentencia para atrás y en la siguiente decir, mira, y es que ha habido una sentencia de otro año, pero claro, y decir, por favor, toma medidas cautelares para que desde el principio rompan esto. Y entonces, que a base de acumular ideas cambiar algo. Pero bueno, ¿veis? Es compartir ideas y experiencia. No sé, es que no hay soluciones fáciles a nada. Otro ejemplo, este lo he hecho este año, lo he descubierto y he hecho un ejemplo, y ahí tenéis un ejemplo real, y es denunciar en fiscalía. Eso sí es gratis también. Bueno, yo también a veces hago de lo de gratis. Y es que la fiscalía es un poder judicial que está separado y entonces lo curioso es que no tiene un registro electrónico. O sea, tú puedes, por sede electrónica, puedes mandar cosas a muchas cosas a la administración, pero la fiscalía no la administración. Así que no puedes tramitar online con ellos. Pero sí permiten enviar denuncias por correo electrónico, que es afismadrid, @madrid por Fiscalía de Madrid. Y entonces, en marzo de este año, yo puse una denuncia en Fiscalía en el que primero la pones, le aportas todos los detalles, intentando demostrar que se está incumpliendo la ley, que hay algún tipo de delito, y te revuelven al poco tiempo una acusación de recepción, como lo han recibido, y al menos en este caso, pues te dicen que se ha sido remitida al tal, le dan un número de diligencias y tal, y tenéis aquí, pues, y te dicen, esto es de abril. ¿Vale? Esto es por un tema de un software que hicieron de un contrato de emergencia de Madrid, un contrato de emergencia para gastarse 800.000 euros en algo que no se usó. ¿Vale? Entonces, de educación. Y entonces es para intentar ver que hay directamente delito porque pues hizo de emergencia para algo absolutamente innecesario. Pero bueno, siguiente es otra manera más de denunciar. Entonces, cuando ya se sabe que hay un delito, pues es Fiscalía la que decide si es procedente o no, si tiene material investigable y hay asunto que tratar o no. El defensor del pueblo. Esta es otra opción más. Y el defensor del pueblo es una figura que está en la Constitución, que en teoría es la que sirve para garantizar las libertades y derechos fundamentales y supervisar que la administración actúa como debe de actuar, como debería actuar. Entonces, por ejemplo, pues tiene un área de educación, se puede ver aquí la página del Ministerio, entonces tiene y entonces vigila que se garantice la existencia de plazas y centros educativos suficientes con planes homologados y personal docente. Supervisa el sistema de becas y ayudas. Presta atención a que los niños con discapacidad, y entonces se puede ver aquí, y aquí te pone, por ejemplo, pues te pone un modelo de ejemplo, ejemplo de queja por denegación de plaza en un centro público, ¿vale? Y se puede poner una queja, ¿vale? Entonces, y te pone un ejemplo. Entonces se pueden poner quejas que se pueden poner online, y el defensor del pueblo, se ponen las quejas aquí. Yo he puesto varias quejas y siempre da una respuesta. Siempre te responden. Bueno, pues es que esto no es relevante, tal, o bueno, al final responden en general. Muchas veces dice, bueno, pues mandamos esta sugerencia a la administración para que corrija este defecto o lo que sea, lo hacía de manera menos general. Pero no vinculan a la administración. El paciente es, pues bueno, si efectivamente lo que usted dice no debería pasar, tal, y luego bueno, hace un informe anual y dice que la gente se queja de tal cosa, tal, y pone la atención sobre ciertas cosas. La importancia del defensor del pueblo es que es la única persona que puede poner un recurso al Tribunal Constitucional. O sea, cuando algo se declara inconstitucional, lo puede hacer o cierto número de diputados, un partido político, o el defensor del pueblo. Es decir, un ciudadano puede leerse las leyes, ver que algo es inconstitucional claramente, pero no puede decir un ciudadano no puede decir que una norma es inconstitucional. Sin embargo, el defensor del pueblo sí puede. Lo que pasa es que para que lo ponga hay que convencerle de que lo haga, de que lo ponga, ¿vale? Y eso no lo suele poner. Entonces, pues se puede ver aquí, o sea, estos son todos los recursos tal, y entonces dice, pues esto es de la web del defensor del pueblo, y te dice, resolución sobre no sé qué de Galicia, y te dice, bueno, te dice,
resuelve no interponer recurso de inconstitucionalidad. Y en general siempre es no, y no lo pone, o sea, da igual. O sea, el paciente busca cualquier excusa para no ponerlo, que es como no, en general no lo pone. ¿Vale? Pero bueno, ahí lo comento porque en general, pues a veces es una voz un poco más alta que le dice algo a una administración, y ahora os comentaré un ejemplo en el que sí yo he conseguido un efecto en Madrid. ¿Vale? Eso es. Entonces, por ejemplo, cuando fue el recorte del 2012, los recortes que aumentaron las ratios el 20%, esto que subieron tanto, no recurrió. O sea, básicamente era evidente que había cosas que incumplían un montón de cosas, y además que el decreto estaba hecho de manera permanente cuando se supone que un decreto ley tenía que ser una medida temporal. Y entonces dijo, bueno, decido no recurrir porque, bueno, pues que ha reclamado no sé qué comunidad. Bueno, a lo mejor la comunidad había reclamado porque les metían no sé qué del idioma del catalán. Entonces ya decía, bueno, alguien lo ha recurrido, yo no recurro, ¿vale? Pero no tiene nada que ver. Y un ejemplo con éxito es que he tenido yo, es las comisiones de servicio de Madrid del 2021. Bueno, quedan todavía unas pocas, ya nos llevamos la hora aquí, pero bueno, unas cuantas. Y es, básicamente en Madrid, las comisiones de servicio de las AMPAs, no sé si lo conocéis lo que son, pero es una historia de, básicamente los docentes tenemos, bueno, los funcionarios en general tenemos un destino. Tenemos un destino. Mientras no somos, bueno, cuando estás interino, cada vez te mandan a un sitio, pero cuando eres de carrera tienes un destino, tienes tu plaza en cierto centro. Pero en teoría tú puedes estar en un centro que no es el tuyo si te dan una comisión de servicio, que es como una posibilidad de trabajar en otro sitio, ¿vale? Entonces, lo de Madrid con la comisión de servicio es absolutamente innombrable. O sea, en Madrid, en números gordos, a base de transparencia, tengo datos, 1 de cada 10 docentes está en comisión, pero no se convocan y no hay manera de saber cómo alguien está en comisión. Tú quieres hay 1 de cada 10 personas lo están, pero nadie sabe cómo, se dan a dedo. Entonces, paciente es una red clientelar de gente que quiere... tú quieres estar en tal sitio, te lo dan, se lo dan a una persona y a esa persona se lo dan y ya le han dado un favor, debe un favor, es una persona. Entonces, y Enrique, perdona, ¿y quién le da esa comisión de servicio? ¿Quién la concede? La consejería La directamente. consejería o la dirección de área territorial correspondiente. Sí, sí. Entonces, lo de Madrid es innombrable porque, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, pues hay convocatoria, hay un baremo, hay un listado de puntuación obtenida por cada uno y se dan a unos y otros, ¿no? ¿Vale? Pero hay un listado. En Madrid no había ni convocatoria de la comisión. Entonces, después de dar la brasa desde el año 2017, de 4 años, pues salió una sentencia del Tribunal Supremo el 2019 y entonces, a base de decirle al defensor del pueblo que Madrid estaba incumpliendo esa sentencia, les obligó y el año pasado por primera vez hizo una convocatoria, que no las hacía hasta ahora. ¿Vale? Y entonces, y de hecho, como en la respuesta esa no contestaron, y de hecho aquí, pues, en julio, como yo les contesté que lo que habían hecho era insuficiente, pues les obligué y tuve que responder el mismo. Esto era la contestación de julio del año pasado. Julio del año pasado. De julio del año pasado. Que directamente la firma el Osorio, entonces paciente. Entonces esto era la Consejería de Educación, y entonces te dice que le ha llegado una queja del defensor del pueblo a la consejería. Y entonces aquí el propio Osorio responde diciendo que bueno, que es que vale, que es que lo hacen intentando ahí vender la moto, ¿vale? Pero al fin y al cabo, pues bueno, entonces puede dar la suficiente presión como para, por ejemplo, aquí veis, obligar a responder al propio consejero de Educación, intentando dar explicaciones donde miente bastantes veces. Bueno, entonces, pero bueno, es un ejemplo en donde muestra que he necesitado 4 años para conseguir solo que convoquen, porque he conseguido que convoquen, pero ni siquiera, no convocan todo, pues es toda la historia, y no hay baremo ni listados, pero por lo menos convocan. Y por ejemplo, que consigues eso. Este año han vuelto a convocar sin tener que darles otra vez la brasa. Ya saben que es una obligación para ellos. Lo consigues una vez y hay cosas que tienes que estar persiguiendo ahí por si no lo hacen o tal. Hay cosas que hay que reclamar, pero lo hacen. Luego hay otra opción más que yo la utilicé el año pasado y ahora cuento es que la Ley de Transparencia de Madrid, que es
se llama Ley de Transparencia y Participación de Madrid, que es una ley que es del 2019. Entonces tiene una posibilidad que está de un artículo en el que hable que cuando cualquier persona tenga conocimiento, aunque sea indicios, de que haya personas que incumplen sus obligaciones o el código ético de transparencia de ciertas cosas, puede poner una denuncia, una reclamación, una denuncia. Tú puedes decir que las persigan. Entonces, por ejemplo, en abril del año pasado puse una denuncia y me han respondido en marzo de este año. Básicamente la denuncia, para poneros un ejemplo, que es de educación, era durante la campaña electoral Osorio se reunió y mientras estaba tramitando la ley maestra de Madrid, de la maestra esta de educación que han hecho, Osorio se reunió con todos los representantes de los centros concertados. Y entonces la ley de transparencia dice que si te reúnes con un lobby, el lobby tiene que estar en un registro de entidades de transparencia y tienes que agendar esa reunión para que todo el mundo sepa que te has reunido y de qué has hablado. Y esas entidades no estaban registradas. Entonces, básicamente, la respuesta que me hicieron este año, que tardaron hasta marzo este año, es que, bueno, que es que como en esas entidades había algunas que eran sindicatos, pues se consideran que son reuniones para defender sus derechos y tal, y que no pasaba nada, porque pues, están en las excepciones de que no se tengan que publicar. Pero bueno. Y yo antes había intentado, que como están cambiando la web de la Asamblea, que es un desastre, pues ahí había un sitio donde podías poner denuncias anónimas. Tú podías poner una denuncia confidencial diciendo, pues mira, tal diputado de la Asamblea está haciendo no sé qué cosas o tal. Y se trataban con anonimato y confidencial, pero el problema es precisamente de este anonimato es que cuando haces una denuncia anónima, es tan anónima que no te piden ningún dato. Entonces, como no te piden ningún dato, tampoco te lo dan y tú no puedes ni siquiera preguntar cómo va. Vale, sí, tú has puesto la denuncia, pero tú no sabes si la denuncia la has puesto y hacer algo con ella o directamente lo único que es, queda muy bonito que te pongan un sitio donde pones la denuncia, porque como es anónima, no sabes nada lo que van a hacer con ella. Entonces, no es un poco raro. Pero bueno, hay en las denuncias que se ponen con el artículo este de la Ley de Transparencia de Madrid, pues al menos sí que se permiten. Es mandar un correo la misma edición del Consejo de Transparencia, argumentar por qué piensas que están incumpliendo normativa y se hace. Esto es otro ejemplo de posibilidad. Esto sí para algo muy gordo. Yo lo he intentado para una cosa y es de poner una denuncia a la propia Unión Europea. Entonces, la Unión Europea, básicamente, ya sabemos, hay ciertas cosas de la justicia de este país y al fin y al cabo, si no le dan un tirón de las orejas de Europa, pues no cambian ciertas cosas. Entonces, decir a Europa que se está incumpliendo normativa europea. Entonces, decir que le den un tirón de orejas a un Estado porque está incumpliendo algo. Entonces, hay un formulario. Entonces, pues bueno, la historia está, veis aquí parte de lo que dice el formulario, que está en el enlace ahí, pero bueno, puedes presentar, es poco probable que la comisión que resuelva su situación. Entonces te dice que no esté obligado a sancionar, bueno, te dice que harán lo que puedan. Pero básicamente permiten poner denuncias anónimas. Entonces la primera vez yo puse una anónima y claro, no tenía manera. Pasó un año y no me contestaron. Y luego puse una que no era anónima para intentar perseguirlo y tampoco me han contestado. Y esto, por ejemplo, es una historia para que veáis de algo que incumple el derecho europeo, bueno, incumple la normativa esencial, y es que cuando un docente es interino y trabaja a media jornada, le pagan la mitad de cualquier complemento, sea lo que sea. Entonces, si un docente está a media jornada y es tutor, le pagan la mitad de la tutoría, como si tuviera la mitad de los alumnos. ¿Les parece? Pero si un docente está a media jornada y por ejemplo, trabaja en un centro que es de excelencia, en el que estoy yo ahora mismo, y le pagan un complemento por dar 10 horas de excelencia, pues da 10 horas de excelencia, pero le pagan la mitad de las 10 horas de excelencia. ¿Por qué? Porque es la mitad, porque es media jornada. Es así de raro. Entonces, es algo fundamental porque están incumpliendo, o sea, no se respeta el derecho a la igualdad, o sea, que es algo discriminatorio solo en el caso de ser interino, ¿vale? Si fuera otra persona no le pasa. Y luego, llegamos aquí a la parte final, que es modificar normativa, pero ya me quedan unas poquitas, Tranquilo, Enrique, está muy interesante. La idea de modificar normativa es que la clave es que cuando reclamamos que se cumpla algo. Entonces, claro, lo que se cumple es la normativa. Entonces, claro,
bueno, muchas veces se les llena la boca de no, si ellos están cumpliendo la ley, claro. Entonces, es muy fácil cumplir la ley cuando ellos la hacen. Porque si tú haces una norma, pues claro, difícil es no cumplirlas, encima la estás haciendo tú. Pero entonces hay que saber muy bien qué normas hay y cómo son, aparte de conocerlo. Pero aparte de ellos, bueno, una manera de modificar normativa es pues contactar con la oposición, lo que sea, o hacerles visualizar que debería modificar algo. En general, el gobierno, el partido que está en el gobierno, lo que presenta son proyectos de normas, o sea, proyectos de ley, proyectos de tal. Y la oposición presenta propuestas de ley. O sea, son cosas distintas y tienen trámites distintos. La tramitación de la legislación es para otra guerra. Pero entonces, a veces hay también comisiones que piden participación y a veces pues te dicen, vamos a hacer una normativa sobre derechos digitales de los niños y entonces pues piden y quieren hacer y llaman a profesores o tal y entonces buscan a alguien que haya formado opinión o que vean relevante sobre eso y por eso la idea de que formar opinión y tener una visibilidad pues hace que te hace participar en la elaboración de esa normativa, ¿vale? Pero también hay otras opciones que es puedes propuestas para que se inicien ciertas normas o puedes hacer propuestas sobre trámites iniciados. Por ejemplo, en Madrid, la Asamblea permite, os enseño la página, no sé cuántas pestañas estoy abriendo, la otra más. La Asamblea tiene aquí, a ver. Entonces, por ejemplo, como ciudadanos en la Asamblea de Madrid, dentro de la Comunidad de Madrid, nosotros, o sea, se puede hacer, y veis que aquí hay un formulario que lo puede hacer cualquier ciudadano. Es básicamente, considerar ciudadanos, puede participar y modificar las futuras leyes. Si quieres, y puede presentar a los proyectos y proposiciones de ley que se estén tramitando, ¿vale? Puedes hacer, pongo aquí las consideraciones ciudadanas, iniciativas legislativas populares, que esto es, si 50.000 ciudadanos mayores de edad hacen una firma, estas firmas si tienen un papel, es tú quieres que se tome una iniciativa legislativa, quiero que se haga una ley sobre tal cosa. Y reuniendo 50.000 firmas, se presenta y entonces llega a la Asamblea y al menos lo plantean como tal. O sea, y se puede hacer una norma sobre algo. Y eso es una iniciativa legislativa popular, requiere un número de firmas. En Madrid, en el caso de Madrid, son 50.000. Puede haber comparecencias que ante ciertas situaciones, por iniciativa legislativa, pueden pedir a alguien que vaya allí a hablar de lo que sea. Puede haber propuestas ciudadanas, que veis que también tiene un formulario, para una proposición nueva de ley. Las proposiciones nuevas de ley son algo que al fin y al cabo tiene muy poco efecto, porque son las PNL, las proposiciones nuevas de ley, son como declaraciones de intenciones de los políticos sin ningún tipo de efecto vinculante. Entonces, pues, bueno, que nos interesaría que se haga ciertas cosas, tal. Hacen una declaración, es casi como un manifiesto de los políticos, pero no tiene ningún tipo de efecto legislativo, porque no es legislación. Preguntas ciudadanas, como ciudadano se puede preguntar a un diputado o para que se pregunte ciertas cosas. Y eso es una utilidad también para obtener información, ¿vale? Que tú quieres un diputado presente algo. Y peticiones individuales, que tú puedes hacer una petición individual. Dice, pues yo ya quiero hacer una cosa a nivel individual. Y yo he buscado algunas y salen los motivos de las peticiones, pero no te dicen, entonces ¿qué petición? Pues dice, mira, ha habido 7 en el año 2021. Miras esta y te dice, esto era sobre el comedor escolar, pero no te da más información. Está pendiente. Y en general todas están archivadas. Pues una petición sobre educación básica, archivada y está. No se habrá hecho nada con ella. Pero bueno, pues son ideas que tenemos, opciones que hay para intentar participar en que se modifiquen cosas. Y luego hay una cosa que además justamente hoy, ahora os comento, para que veáis el ejemplo que justamente de hoy, es gracias en parte también a la ley de transparencia, cuando se hace una ley o una norma, es obligatorio, eso solamente lleva pues, unos 7 años. Hay 2 procesos que se modificó con la ley de transparencia esas leyes para elaborar normativas. Entonces, si es un proceso, una ley muy, muy urgente, se omiten uno o de los 2, pero hay 2 cosas que es la consulta pública previa y la audiencia de información pública. Consulta pública es, voy a hacer una ley sobre comedores escolares. Entonces, y si antes de elaborar la ley, pues publican la consulta, dicen, hago la consulta para que todos los ciudadanos me digan qué cosas piensan que debería tener esta ley.
Y entonces ahí uno puede intervenir y explicar por qué tal cosa está. Que la audiencia a información pública es, bueno, ya a lo mejor hice la consulta o no, porque era urgente o no, pero la audiencia es, ya he hecho un proyecto y ahora lo pongo para que la gente me mande comentarios al proyecto de ley. Pues mira, en este artículo no has mencionado tal cosa, en este artículo habría que poner tal cosa o lo que corresponda, ¿vale? Entonces, la consulta pública es antes de que se elabore el proyecto, no hay una ley que leer, sino te comentan la idea y la audiencia en forma pública ya está ahí un proyecto, ¿vale? Entonces, hay que estar atento a cuando se abren los plazos y las alegaciones, porque siempre tiene un plazo que muchas veces son entre una semana a 15 días para que puedas aportar a modificar eso. Y en todas ellas, bueno, cuando se hace el trámite de audiencia, se publica un palabra ahí de legislación que es el MAIN. El MAIN es la memoria de análisis de impacto normativo. Y fija, por ejemplo, qué coste se va a hacer, qué dinero se va a invertir, porque a veces si haces una ley y luego ves, bueno, pues esta ley, ¿qué coste va a tener? ¿Qué inversión realmente se va a poner en que esto ocurra? Miras el MAIN y en el MAIN ves que realmente no están poniendo un euro y entonces eso pues poco va a llegar. Y el MAIN es un documento que se tiene que actualizar y que si los ciudadanos han hecho aportaciones, tiene que reflejar qué es lo que han dicho los ciudadanos. Qué es lo que han dicho los ciudadanos cuando se ha hecho esa ley. Y decir, bueno, pues esta consideración de este ciudadano no se ha tenido en cuenta porque tal y tal. En algunos MAIN detallan una a una cada cosa que dice cada ciudadano o cada organización, que se pueden poner como organizaciones, y por qué las aceptan o por qué las rechazan. Y en otros, pues dicen, bueno, se recibieron 5 y ya está. Y entonces, pues bueno, pero poco a poco tampoco hay muchas, nadie hace alegaciones, porque yo creo que hay poca cultura de participar en la ley. ¿Vale? Pero entonces, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Educación sale normativas, pongo aquí lo que tiene, entonces ahora mismo en participación pública, pues ahora hay una consulta sobre un curso de especialización para reacción y de currículo de un tipo de marketing y ventas, de un título FP. Pues quieren hacer un nuevo título FP y hacer una consulta pública para ver qué es lo que piensan que debería tener ese título. ¿Vale? Y audiencia e información, pues un curso van a sacar nuevos títulos de FP, todo FP, y aquí hay pues tiene aquí bueno, por ejemplo, esto es para el currículo de la educación primaria en los ámbitos de gestión, que esto es para Ceuta y Melilla. Pues en Ceuta y Melilla lo lleva el Ministerio. Y se pueden ver también los que se han cerrado, los que ya han terminado, ¿vale? Eso sería. Y luego, en la Comunidad de Madrid tenéis la consulta pública para que veáis, y justamente lo que os iba a enseñar es que hoy ha salido un trámite de audiencia. Pero de todo esto aquí voy cerrando cosas, que si no... Entonces, por ejemplo, consulta pública. Bueno, pues el último es 25 de mayo, modificación de la ordenación del turismo. Orden que se aprueban las reguladoras de ayudas a familias con menores a su cargo, pacientes de cuidados paliativos, pediátricos. Orden y se va saliendo y sale en qué fecha se pone. Cuando sale una consulta, por ejemplo esto de aquí, pues se pincha en la consulta y la consulta te dice... incidente, pues hay un sitio donde puedes participar y es como si fuera un blog donde pones comentarios. Madrid funciona así. Cuando es el trámite de audiencia, pues vais a ver justamente que ha salido hoy el trámite de audiencia, es el primer día, y justamente hoy está el currículo, la ordenación del currículo de la ESO, con la nueva ley, el que va a empezar en primero y tercero de la ESO el año que viene. Entonces, cuando esto es un trámite de audiencia, en el trámite de audiencia sí que se publica el proyecto de decreto, que es la propia norma, y lo que os he dicho antes, que era el MAIN, que es el Memoria de Análisis de Impacto Normativo. Pues eso, a quién le afecta, tal, y bueno, es otro tipo de documento. Y luego aquí hay un formulario en el que tú dices, pues mira, podría ser cualquier cosa, pero si esto es el currículo, pues en biología se dan más o menos horas de tal asignatura. Y pienso que es insuficiente. En la asignatura de tal no se trata tal tema y pienso que se debería tratar lo que corresponda pues, en función del tema de lo que sea la norma. ¿Vale? Y veis que aquí sale, pues esto sale y dice que es plazo para formular alegaciones del 25 de mayo, que es hoy, al 2 de junio. Durante ese tiempo, cualquier ciudadano puede enviar unos comentarios, leerse el texto de la norma, que aquí estaría la norma, y aquí está, entonces uno se lee la norma, que es el borrador, y puede ver aquí, pues si hay una disposición sobre la enseñanza de religión. Pues mira, es que pienso que la enseñanza de religión
y se comenta lo que sea. Que normalmente los defensores de la enseñanza de religión son ultra participativos y bombardean a mensajes cualquier cosa de estas que haya, ¿vale? Que se mueven muchísimo. Entonces, simplemente veis que son dos cosas en las que, bueno, al final se pueden modificar cosas, ¿vale? Que es una manera más de estar ahí. Creo que eran 37, bueno, son ni 20, no sé si... Sí, tranquilo, Entonces, Enrique, yo creo que sí, terminamos y luego vale, ya tenemos preguntas en el chat y pasamos a ella. vale. Entonces, y ya casi esto es terminar, porque creo que es eso, y ya está, sí, quedan 3. Entonces, por comentar así ejemplos prácticos, por ejemplo, he comentado ideas de algunas ideas, y entonces, por ejemplo, un caso para mí es de las cosas, pues así que que se conjunten los astros ahí, pero que fue un éxito, que es en Torrejón, en el año 2018, en base a buscar información, encontré que iban a ceder suelo público para hacer un centro privado que le cedían el suelo 0 euros 50 años. ¿Vale? Sí, 0. Eso lo ha hecho en Madrid durante muchos años, pero lo iban a hacer en el 2018 y lleva muchos años sin hacerlo. Entonces, lo documenté muy bien, vía transparencia conseguí las actas del Ayuntamiento del Torrejón, donde se había acordado, se decía el propio diputado del PP correspondiente, decía que era o era concertado o nada, porque no se iba a hacer público. Tal. Entonces se documentó. Conseguí contactar con prensa, se difundió. Le preguntaron entonces a Cifuentes, se preguntó en la asamblea, salió una asociación de vecinos ahí en Torrejón y al final se consiguió parar. La única empresa que se había presentado a llevarse el concurso, a la que se lo iban a dar, pues se renunció a la apertura de sobres y renunció. Quedó desierto y esto se convocó en enero y en junio ya la propia comunidad dijo que se iba a hacer el centro público. ¿Vale? Entonces, básicamente es un ejemplo de que, al fin y al cabo, una combinación de reclamando, difundiendo, tal, pues ahí movilizándose, que es una combinación de todo, pues al final consigue un efecto que es pues que una barbaridad de estas de ceder 50 años a 0 euros recursos públicos, pues no. Vale, un ejemplo. Otro de los que digo de conozco qué cosas que he hecho yo. En el 2020, por ejemplo, se habían implantado becas estas de bachillerato, las becas entre comillas, que son cheques que dan solo a privados. Y inicialmente lo vendieron como que se daban a alumnos de primero bachillerato privado de centros que tienen el cuarto de la ESO concertado, como para que continuara en el mismo centro. Entonces, vía transparencia, conseguí datos que demostraban a qué centros se lo habían dado cada una de las becas y que se lo habían dado a centros que eran solo privados. ¿Vale? Entonces conseguí contactar con prensa, hicieron un artículo, salió un trocito de la portada del País, se le dio mucha difusión y el mismo día la comunidad reconoció que se habían equivocado, que eso estaba mal, y modificaron la normativa para no dárselo, para evitar que volviera a pasar el año siguiente. Pero sin embargo eso fue el 2020 y estaban como muy avergonzados de que los hubieran pillado haciendo eso, tal. Pero sin embargo ahora en el 2022 pues han pactado con Vox y directamente ya lo han puesto en la norma, que lo van a dar directamente a los centros que son solo privados. Les van a dar, y no 3.000 euros, sino 3.750. Entonces a veces el contexto hace, porque a veces lo que demuestras y se avergüenzan y te lo corrigen, luego dicen, no, si es que esto es lo que queremos hacer. O sea, ya no tenemos ningún tapujo en decirlo. O sea, que no. Entonces, por ejemplo, y cambio normativa, pues hace unos años en la BAU, el siguiente ejemplo que tengo ahí es, por una historia estuve reclamando y les demostré que en la EBAU podía ser corrector un docente de un centro privado y que eso no tenía ningún sentido. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Y entonces al final modificaron la normativa para dejar claro que tenían que ser solo funcionarios, ¿vale? Para que fueran docentes de la pública. Y cuando se hizo el trámite de la audiencia de la ley maestra, pues hice muchas alegaciones y solamente me cambiaron una palabra. Me puse varias alegaciones y una me la aceptaron. Y era que si había un sitio donde ponían, precisamente donde ponen la disposición y dice, se podrán hacer cesiones, concursos para hacer suelo público para construir centros concertados. Y yo les dije, no, mirad, la ley dice que no existen centros concertados, son públicos o privados. Y los privados pueden estar concertados. Y en el resto del documento no lo ponéis. Así que no pongáis concertado, poned privado con concierto. Y me dijeron, vale, de acuerdo, lo cambiamos. Y lo cambiaron. Entonces, el tema está en que cuando hacen los conciertos estos, las cesiones de suelo, cuando construyen el centro, hasta ahora ponían un cartel que ponía próxima construcción de centro concertado.
Y como ahora la propia ley ha quitado la palabra construir un centro concertado, pues ahora tendrán que poner próxima construcción de un centro privado. Un centro privado. Pero bueno, que al fin y al cabo un ciudadano solo puede cambiar aunque sea una palabra y en función de lo que se consigue. ¿Vale? Y luego hay una asociación que es Scibio, que yo participo, que es una asociación que lo que hace es, pues en general, hace activismo y mueve muchísimo la transparencia para intentar conseguir que, pues aquí documenta, por ejemplo, muy bien los indultos, son estas noticias recientes, pero, por ejemplo, ha puesto contenciosos contra la administración para intentar buscar el bien de todos, por ejemplo, que había cierta información que no daban y decían que la administración decía que era porque como la ley era de 2013 no tenían que dar nada que fuera anterior en 2013. Scibio lo llevó a juicio y ganó el Tribunal Supremo y al final aplica a todos, nos beneficia a todos. Y ahora, por ejemplo, cuando una persona tiene pocos recursos y pide el bono social de eléctrico, pues la aplicación no funciona y Scibio está pues, en juicios para intentar conseguir transparencia. Pues hay cosas que... Y esta es la última ya, de la penúltima, es pues ideas de cosas asociadas a educación. Pues las ratios, no permitir que sean ilegales, tener claro cuáles son los valores y es reclamar curso a curso y centro a centro, saber, pues en este centro yo sé que está pasando esto, pues no dejarlo pasar, ¿vale? Recursos, cuando faltan docentes, si pasa mucho tiempo, documentar qué está pasando, reclamarlos, si faltan recursos para los ACNES, el número de PTs, el número de ALs en los centros, pues documentar cuántos debería haber, cuántos números de alumnos hay y los que procede también según la propia normativa. Hay una cosa muy importante para la pública que es el tema de la demanda social. La demanda social es un invento que creó en la ley el PP con la LOMCE. Y es que cuando se crean centros, la palabra no existía antes de la LOMCE. El término no existía, demanda social. Y se creaban centros simplemente en función de pues la planificación escolar. Pero ellos introdujeron que se harán centros en función de la demanda social, es decir, lo que pida. Entonces, ellos dicen, no, es que la gente quiere concertados, pues se construyen concertados. Pero la historia está en que yo llevo es intentar conseguir, por ejemplo, van a construir un centro en Valdebebas, que va a ser un centro concertado, y entonces el propio director general dijo, bueno, pues es que le preguntaron a la asamblea, dijeron, bueno, es que esto es porque tenemos informes de inspección que dicen que es que la gente ha pedido esto, porque no sé qué tal. Y entonces yo dije, bueno, dadme los informes y me los han denegado, los tengo reclamados al Consejo de Transparencia. Porque básicamente es demostrar que tienen que justificar realmente que esa demanda existe, porque si se inventan la palabra, esa demanda tiene que ser algo objetivable. Y entonces, para demostrar que realmente hay demanda de públicos y que se les tiene que construir público y que la demanda que están haciendo, pues es simplemente trucar lo que quieran. La construcción de centros públicos, que es un problema serio, pues enlaza con las ratios que hay realmente, los recursos de la demanda social, saber realmente cuántos docentes hay, cómo está cargado cada cosa. Y la construcción por fases, que es un problema, pues muchas veces en algunos proyectos yo he pedido los hitos y de documentar, pues como hay unos pliegos, ellos tienen que cumplir las condiciones y en los pliegos solamente se ponen unos hitos. Pues es perseguir, tener documentación de que se van cumpliendo y antes de que digan que se estén cumpliendo, pues publicitar y demostrar que ciertas empresas no están cumpliendo y que no se contrate más con ellas, aunque bueno, es una otra historia. Y se las sancione. Centros privados con concierto, pues intentar que actúe más inspección, con el proceso de admisión, como esto que os he contado de los 1.300 euros, con la segregación que hacen, las temperaturas, con el tema de la inspección a trabajo y seguridad social, que es lo que hice yo, y con prevención de riesgos laborables, que debería intervenir, y debería haber unos comités que hacen cosas. Y luego a nivel de protección de datos, pues con Google y Microsoft, que la comunidad ahí ha metido ahí aparentemente gratuito unos acuerdos con Google y Microsoft, que realmente es un tema de que ellos lo que ganan es comprando los datos de los alumnos. Y hay mucho peligro ahí. Entonces, por ejemplo, en mayo de este año le han puesto una multa de 10 millones de euros a Google por no hacer los datos, ¿no? por incumplimiento de datos, la Agencia de Protección de Datos. Y esto es la última de todos, ya sí que termino, que me he ido media hora, pero bueno, es reclamar, ¿vale? Que es, aunque para algo parezca poco, hay que intentarlo, que es más que nada.
y siempre hay algo que aunque pienses que está, pues luego cambia un poquito más y siempre está. Y compartir, pues al final es intentar lo que uno hace, pues ver si puede ser útil a los demás, que es un poco por lo que escribí el blog y por lo que cuando me propusisteis pues la charla esta, pues dije, pues bueno, lo intento organizar otra vez, que es procesarlo un poco y darle una estructuría para contarlo. Y ya está. Pues genial, Enrique. La verdad que fue menuda trabajazo. Y todo el tiempo que tienes que dedicar, me imagino, ¿no? Sí. A todo esto. Pues eso, no sé, no he mirado si había mensajes En el chat. Sí, te digo, bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo de los que estáis ahora presentes o pasamos a las preguntas que hay en el chat o si queréis preguntar por el chat. Espera, que por aquí. Vale. Yo quiero preguntar una cosilla. Vale, Vero. Aparte de reclamar el tema de ratios o profesorado y tal, material faltante, tema de enfermerías o cosas que tenga que poner la Comunidad de Madrid, ¿eso también se puede reclamar a través de las AMPAs? O sea, reclamar se puede todo. El tema está, por ejemplo, de enfermería, yo muchas veces también es compartir información. Si queréis, Espera, vais a ver. Es que al final, muchas veces yo, los blogs que empecé a escribir, también es un poco por descargar la cabeza de la cantidad de pues saber algo y no. Entonces, pacientes, enfermería en centros educativos. Esto lo escribí el año pasado y es cuántos enfermeros hay en Portdat y en qué centros hay. Al principio eran estos datos que me habían dado. Y luego he conseguido que me den el desglose de los datos, pero lo tuve que reclamar con esa transparencia, porque la Comunidad de Madrid decía, o sea, es para saber en qué centros hay enfermería hay o no. Enfermera. Y la Comunidad de Madrid al principio no me lo daba porque me decía que eso violaba protección de datos, porque saber en qué centro había un enfermero, el nombre del centro que había un enfermero, violaba la protección porque podía haber un caso sensible, no sé qué, una cosa de demencia, y me los tuvieron que dar. Entonces es saber, pero la información que tengo, que la pongo aquí, os la pongo si lo queréis ojear, es que en general hay que lucharlo centro a centro y curso a curso, básicamente sobre todo justificándolo con la necesidad de algún alumno, de algunos alumnos concretos. Claro, pero está muy tasado, claro, en la ley, en los casos, ¿no? de la enfermera escolar. Sí, pero en general... Pues pero bueno, aparte del tema de la enfermería, o sea, a mí de nada me sabe tener una enfermera en el cole si no tiene sus medios suficientes para vale, tú te refieres al material, no solamente a la persona. En todo, en general, me refiero, porque, vale, me ponen una enfermera, pero si esa enfermera no tiene material suficiente para ejercer su trabajo, ¿de qué me sirve que esté la enfermera ahí? No sé si me entendéis lo que os digo. Sí. Pues eso sería pues ponerlo en la edad, explicando que esa enfermera tiene y que la enfermera no tiene los recursos. Pero al final, pues reflejarlo y es eso, aparte de visualizar que está mal, pues hacer llegar la queja a quien corresponda y obligarles a que tengan una respuesta. Que si lo pone en la queja mucha más gente, pues es algo que no garantiza la respuesta. Ya digo, si es que no hay aquí soluciones mágicas. Claro, eso era una pregunta, Enrique, que nos trasladaban, que a veces es mejor que reclamen las familias de forma individual o a través del AMPA como representante de las familias, que eso que nos aconseja, porque a veces tenemos la duda de presentarlo nosotros como representantes o que con más número de familias que reclamen de forma individual puede funcionar mejor. En función de lo que sea, o sea, no hay reglas fijas para cada cosa. Pero hay muchas veces que yo a veces he reclamado cosas que yo, pues eso, he estado mucho ahí en guerra y solitaria, pero a veces te dicen, bueno, pues esto no te lo damos, pero bueno, quizás si lo pidiese más gente, pues ya nos plantearíamos publicarlo. Entonces, te lo damos, pero no lo vamos a publicar porque, y a veces es pues llegar en suficiente cantidad, a veces no. Yo creo que a lo mejor como la organización es más sencillo, porque alguien va a estar más pendiente de seguir la respuesta y a insistir en ella. Sí, entonces, de tener si tiene una asociación, pues muchas veces igual es mejor como asociación, pienso yo. Hola. ¿Hay alguna pregunta más? Espera, a ver. Gracias. Nada, gracias a ti, Vero. A ver, estaba aquí. Bueno, eso, personales, en instancia y luego en segunda instancia. A ver, voy a intentar leer las que había por aquí. Bueno, lo primero era lo de grupo o solitario, ¿no? Sí, por eso he aprovechado ya preguntártelo ahí.
Luego nos pregunta Maite, si quieres te la leo. Solemos hacer las reclamaciones en las AMPAs en primera instancia, luego en segunda instancia al mes, justo siguiendo la ley de procedimiento administrativo y después el recurso de alzada. Es lo que les hemos aconsejado cuando asesoro a las juntas directivas de las AMPAs y así lo hemos hecho, ¿no? Desde FAPA y con FAPA. Pero te pregunta, ¿directamente nos saltamos estos pasos y ponemos el recurso de alzada o ya lo siguiente es ir al contencioso administrativo? El tema está en que el recurso de alzada normalmente, yo cuando he puesto, muchas veces cuando hace una resolución la administración, la propia es saber la letra a veces, por ejemplo, cuando hacen una ley te dicen, bueno, y esto es definitivo, pero cabe recurso de alzada. Y la propia lo que la resolución que están diciendo te dice que ya sí se puede hacer recurso de alzada. Yo no sé si es la reclamación en primera instancia y luego en segunda instancia es pedirles una vez que haces un escrito a la DAT, te responden y luego ya una vez que tú tienes una respuesta a la administración, sobre esa administración ya puedes hacer el recurso que quieras, o sea, que lo puedes hacer de alzada. ¿No? Ya. Y lo del eso sí, no sé si tenéis experiencia con contencioso, seguro que tenéis más experiencia que yo, o sea que no sé. Y a veces aconsejamos simular los registros con reclamaciones de las familias. Sí, eso es lo que pregunta un poco también, que si es efectivo lo de hacerlo más de forma individual o hacerlo más colectivo. También te vuelven a preguntar. Y Sí, luego te pregunto, sí, porque dice que a veces les hemos aconsejado pues a través del 112, que sabíamos que también se podían poner quejas a la Comunidad de Madrid, y alguna vez ha funcionado por ahí de poner pues pues innumerables, ¿no? De todas las familias afectadas, les decíamos que lo hiciesen por ahí. Yo lo de inundar con reclamaciones, el tema Sí. es que haya muchas reclamaciones. O sea, todo también depende del volumen que al final. Si hay muchas reclamaciones, al final ellos saben que hay un tema ahí que atender. Pero la efectividad de reclamación, la fortaleza es si tú estás haciendo una reclamación como una asociación de un grupo de una asociación y tú representas a todo ese grupo de gente, tiene el mismo poder. Y si luego esa reclamación, el objetivo es luego acabar llegando a un contencioso, te da igual poner una que muchas. Sí. Lo que pasa es, sí que es... los registros con las reclamaciones es, si pones muchas, son de las que tienen que tener algún tipo de respuesta. Recuerdo, por ejemplo, que cuando hubo una vez, cuando se hizo el recurso está el defensor del pueblo de lo de la ley esta de los recortes, pues se pusieron tantas reclamaciones al defensor del pueblo que el defensor del pueblo es la única vez que yo lo he visto, en lugar de responder una a una de las personas, dijo, mira, ha habido tantas quejas que no puedo responder a todos. Entonces voy a publicar en la web una respuesta genérica, porque ni siquiera podía... Entonces, bueno, y era una respuesta genérica que al final casi fue contraproducente, porque lo que ocurría es que al ser genérica no trataba muchas cosas que se ponían en algunas individuales. Pues bueno, y con esto pienso que he contestado a todo el mundo y ya está. Y no era así. Que a veces incluso poner muchas... Bueno, pero Sí poner que puede muchas... ser contraproducente, ¿no? No sé, ya digo, no es que no hay... Es como Sí, que dependerá un poco de cada tema, ¿no? De sí. cada reclamación. Y entonces, lo de reclamar, yo siempre aconsejar que reclamen por escrito y siempre digo que es mucho mejor por escrito, porque lo de la inspección, o sea, por ejemplo, esto de inspección Sí, de que hacen una llamada a lo mejor y te de lo que hace una resuelvan llamada, así. bueno, mira, es que pues, yo reclamé el centro este de la inspección y llamé por teléfono, pero al final es de tener por escrito lo que te están diciendo y que quede constancia de que ha pasado, que tú has reclamado y que había un error y que lo han corregido. Porque si no, te dicen por teléfono y pueden intentar estar tapando algo que no. Sí, que siempre es recomendable tenerlo por escrito. No, pues incluso por si al final no lo cumplen, que puedas, ¿no? Tener eso. A mí me dijiste que sí, ¿no? Que lo ibas a hacer. Porque Sí, claro, porque tenerlo por escrito es, tú cuando pones una reclamación, tú puedes citar, según tales escritos claro. de tales fechas, ya se ha comentado no sé cuántas veces, puedes decir, bueno, y hace no sé cuánto tiempo llamé por teléfono, hablamos por teléfono, pues eso no queda muy formal. O sea, por escrito siempre, porque si no, no. Y al final, pues la pandemia nos ha traído que por lo menos ya todos nos hemos familiarizado con utilizar ahí las gestiones más o menos online y es bastante más rápido. O sea, es casi tan rápido
No tienes que Sí, desplazarte a ningún sitio. claro, es que yo lo que me he dado cuenta que hay multitud de, claro, de formas de reclamar, claro que tú puedes aconsejarnos que según el tema por dónde tirar, sabes, de todas las formas que nos has explicado, entiendo que a lo mejor pues no sé, se me ocurre, nosotros ahora, por ejemplo, hemos contactado con la Asociación de PTSCs, sabes que están haciendo una campaña de que sería lo ideal, ¿no? Que hubiese un PTSC en cada centro educativo, sobre todo además la figura del coordinador de bienestar, ¿no? Que se va a imponer el próximo curso en todos los centros. Entonces han contactado con nosotros pues, para que nosotros a través de los consejos escolares pues podamos llevarlo como punto del orden del día, por lo menos para que quede constancia en el Consejo Escolar que reclamamos que ese coordinador de bienestar sea ocupado por un PTSC. Entonces, no sé si te parece que es una buena vía de, por lo menos, que los centros educativos lo pidan por ahí, por el Consejo Escolar, o que quede constancia de alguna forma ahí, o de ahí ya no llega más. Sí, o sea, si quedar que en el consejo escolar, o sea, el consejo escolar, por supuesto, que lo refleja. Si lo que se quiere es que, o sea, por ejemplo, que la propia, el coordinador de bienestar, que es una figura que ya existe legalmente, pero que se quiere que se haga, que oficialmente tenga que ser un PTSC como para que tenga las competencias y sea una profesional y lo trabaje bien, pues a lo mejor eso sería la parte esta de intentar modificar la normativa para obligar a que sea así, que sería aparte de eso, y sería intentar también atacar esa vía, o sea, darlo a conocer para que concienciar a la gente, esa sería un poco la idea de concienciar a la gente de que, bueno, a través de los consejos escolares, que tú ves la Sí, importancia que de ese sabemos puesto, que existe esa figura y que existe esa que figura y que existe este tipo de perfil personal y que las dos cosas encajan y que se tienen que hacer. Y en principio, no sé si el nombramiento ahora mismo quién lo decidirá, pero al difundir la información, pues será más probable que si van a nombrar a alguien, pues piensen primero en buscar un PTSC. Pero si a través de normativa tú consigues que diga, bueno, pues el coordinador de bienestar tiene que ser una persona de tal perfil y tiene que ser PTSC y se pone, pues entonces ya sabes que se va a cumplir. Entonces sería intentarlo por ahí, ¿no? Por cambiarla. Claro, yo no sé si desde la asociación de PTSCs están, me imagino a lo mejor por a lo esa mejor vía. están ahí. Pero sí, ahí estaría un poco, pues eso, lo que es la idea está de ¿estaba esto? Que cerrado aquí. Bueno, pero pues lo que os decía aquí pues al fin y al cabo, para que lo que quiera hacer, pues sería concienciar de que eso tiene que ser así, que es una parte previa, que no. Y aparte, pues al fin y al cabo es intentar concienciar y luego aparte intentar que se haga una norma para que, si tienes muy claro que tiene que ser, o por ejemplo, que quieres que sea obligatorio que haya una norma en la que tenga que haber una enfermería escolar en todos los centros, ¿vale? Independiente de la situación. Pues claro, eso tiene que ser normativa y para de una normativa, pues puedes hacer una petición como tal, no le va a hacer caso, pero al final pues intentar concienciar de la importancia con esto de la pandemia que se vio Que se vea. y a lo mejor pues que algún político pues meta la iniciativa como tal y se pueda votar. Pero al final, si la norma como tal no sale, pues no llega a ningún sitio. Ya. No es... Pues Maite tiene levantada la mano. Maite. Vale. Sí, a ver, quiero hacer dos aclaraciones. Una, que lo que decía antes de los de que la inspección nos contesta nos llama, Sí, por teléfono, sí. nosotros hacemos siempre la reclamación por escrito. Vale. Entonces, la inspección lo que pasa es que suele coger y llamarnos por teléfono. Ahora mismo, esta misma mañana, una reclamación que le he hecho a una amiga de una cosa terrible, le ha llamado el inspector para decirle que está en ello, que no sé qué y que no sé cuánto. Entonces le he dicho que te lo diga por escrito. Entonces, esa era lo que decía, que no nos sirve. Que no nos sirve que nos lo digan de palabra, queremos que nos lo digan por escrito. Y luego, lo que decía al principio es que yo siempre, vamos a ver, tanto Blanca como yo hemos estudiado las dos derechos. Entonces, sabemos lo que son actos nulos de pleno derecho y los que son actos anulables.
Entonces, y la anulabilidad, acuérdate de las dichosas palabras cuando las estudiábamos, Blanca, ¿te acuerdas? Que eran complicadas de entender por algunos. Es que a veces la normativa de todo esto, claro, es que es controlar muy bien la normativa, lo que yo me he dado cuenta también, Enrique, ¿no? Que hay que controlar muy bien. Sí, fenomenal. Entonces, Enrique, la pregunta es, nosotros siempre le decimos a nuestras AMPAs, y yo además lo llevo haciendo así 40 años, en primera instancia, después si en un mes no nos han contestado por silencio administrativo, vamos a segunda instancia y normalmente siempre en segunda instancia nos suelen contestar. Y después ya vamos al recurso de alzada y después, si es necesario, se va al recurso de reposición o al recurso o al contencioso administrativo. Ahora mismo tenemos unos compañeros de las escuelas infantiles 06 en Madrid que han ido directamente a un contencioso. Han ido directamente porque han seguido todos los trámites y no les han hecho caso y han ido al contencioso, porque lo que quieren es cambiar la norma. Entonces, la pregunta que yo hacía es, ¿estamos haciendo bien diciéndole eso a las AMPAs o vamos directamente al recurso de alzada, como había una compañera mía que decía que ella va directamente al recurso de alzada y ya está? Porque es que el recurso de alzada lleva consigo que la siguiente al recurso de alzada es un contencioso administrativo, que yo sepa, ¿no? Sí, yo no he estudiado. Vamos a seguir primero los pasos y a lo mejor en el primero o en el segundo paso hay veces que conseguimos solucionar los problemas. Por la experiencia que tengo, nos contestan, a veces lo conseguimos y otras veces no. Y luego, ya para terminar, lo del tema del PTSC le hemos hecho como CONFAPA una carta directamente al consejero reclamándole que la figura esa que tienen que imponer por una ley orgánica, que es la 8 del 2021, que es la ley de protección a la infancia y a la adolescencia, tienen que poner esa figura dentro del Consejo, dentro de los centros educativos, de todos y de toda España. Entonces, lo que nosotros pedimos como CONFAPA es que esa figura, hemos hecho el análisis de la ley, de esa ley 821, sabemos ya las provisionales que nos han hecho siempre en la comunidad, por ejemplo, con el coordinador de COVID, que nosotros queríamos que fuera una enfermera, que fuera un profesional, y lo que nos hicieron fue poner a uno de los profesores a las que le endiñaron el problema que no tenían por qué haberlo hecho ellos. Entonces, nosotros lo que queremos es que sea un PTSC, porque hemos analizado la figura del PTSC con los propios PTSC y hemos visto que se adecúan al perfil de ese profesional. Entonces, hemos hecho, por un lado, un escrito que queremos presentar en todos los consejos escolares para que se debata y se aprueba, y no hay que olvidar que el consejo escolar es el órgano de gobierno, el órgano de control y el órgano de participación de toda la comunidad educativa, y eso tiene que ir implícito en la memoria y los directores lo tienen que elevar a la dirección, a las direcciones de área. Por eso hemos hecho la propuesta para que sea en los consejos escolares, independientemente que la Junta Directiva de CONFAPA ya le hemos mandado una carta al consejero diciéndole que le reclamamos eso y no una medida provisional de un profesor al que le das un cursillito y le das un incentivo y que haga esa figura. No, que sea dentro de la plantilla orgánica de los centros y dentro del cupo. Nosotros sabemos lo que es el cupo y sabemos lo que es la plantilla orgánica, por eso es por lo que lo estábamos diciendo. Entonces, perdona que me haya extendido, pero es que a veces los que nos liamos un poco los que hemos estudiado Derecho, ya lo sabes. Vale, no, sin nada. Yo no he estudiado Derecho, así que yo me he pegado aquí, yo he aprendido cosas. Pero controlas un montón, Enrique, para no... De normativa a base de pegarme y de aprender y tal. Pero entonces, lo de primera instancia y segunda instancia, yo a mí suena lo de ir a juzgado, o sea, no sé muy bien, porque me entiendo que es como un primer requerimiento que les haces a ellos y luego una segunda oportunidad que le das un plazo en la segunda, ¿no? Como sería como Claro. No sé lo que hacemos es para darles la opción a que nos contesten.
Claro, es eso, como un primer requerimiento con un plazo y si incumple el primer plazo le das un segundo requerimiento a ver si te lo cumple y si no le dices que les pones un recurso, no sé qué. Y claro, pues si es todas las veces, claro, y como comentas, no hay cosas que funcionen. Unas veces que funcionen siempre, unas veces sí, otras no. Pero bueno, efectivamente todo esto al final es tiempo. Pues bueno, decides gastar tiempo en ver si te contestan de alguna manera, pues bien empleado está. Y que luego para gastar cuando se va al calzada contencioso, pues va a ser un montón de tiempo, así que no pasa nada muchas veces por intentar buscar una ventana de oportunidad, una respuesta antes. Lo que está claro que funciona, Enrique, ¿no? En muchos casos que has conseguido al final lo que solicitabas. Entonces. Sí, ¿no? bueno, lo de en transparencia es eso, y lo que pasa es que con transparencia, una vez que muestras cosas, pues claro, ya a veces que es eso, no pueden negar que está pasando. O sea, y hay cosas que a veces es por recovecos consigues cosas. Por ejemplo, yo conseguí el año pasado hice una campaña que al final no fue, pero a mí todo este tema, por ejemplo, que yo lo llamo los concertados en diferido, es el tema de la cesión de suelo público para hacer centros privados. Y entonces cogí y dije, estoy buscando casos, cuando vi el caso de Torrejón y lo que hice caso, dije, bueno, y voy a probar una cosa más, que es, voy a pedirle a Madrid, porque miré, la Consejería de Economía y Hacienda tiene que tener un inventario de bienes públicos cedidos. Y dije, dadme el inventario de todas las parcelas que habéis cedido. Y me dieron todas. Y entonces yo filtré por educación y me salía la de Dios, que yo era tremendo. Y entonces, pues bueno, consigues contactar con prensa, lo sacan en el periódico y al final hasta la ministra de Educación lo citó en el Senado. Entonces, pero tienes unos datos y es eso, creas una opinión, creas algo que se mueve y a veces pues tiene su efecto. O sea, es que no es, que no, a veces es que se conjuntan, que se combinan cosas que no están claro. en tu Sí, mano. que se genere ese interés, porque a veces nosotros el problema en las AMPAs es eso, que a veces tenemos esa información, pero a lo mejor lo transmitimos, ¿no? A través de a las familias, pero las familias no le dan importancia o no lo ven una cosa, ¿sabes? Necesaria o de reclamar y a veces pues te sientes un poco sola, ¿no? Que sabes que está eso mal o que aunque lo reclames, pero no tienes ese apoyo, ¿sabes? De las familias. Y a veces nos cuesta transmitir, ¿no? Eso desde las AMPAs. Pues yo creo que la parte esa de formar opinión y concienciar, por eso creo que es una parte importante, que no es claro. despreciable y también unirse, o sea, o buscar una asociación que haga eso y sumarte a ella o conseguir crearla, que es complicado. Que no... Sí, Entonces, sí. lo de la pregunta de Maite, lo de primera y segunda instancia a mí me parece fenomenal si es intentar y si existe una posibilidad de que haya un resultado en ese tiempo y se puede esperar ese tiempo, pues perfecto. Y lo de, claro, el consejo escolar, pues ahora ya con la LOMLOE pueden a tener competencias, por donde se las había robado la LOMCE, que no hacía nada. Claro. Y la LOMLOE ahora la vuelve a recuperar un poco de competencias y entonces pues está bien, porque al fin y al cabo hacer que los consejos escolares pongan cosas en las actas está bien. O sea que a mí me parece buena idea. Por ahí vamos bien. Bueno, lo veo, pero ya digo que... Y lo que queremos es que se refleje después en la memoria, cuando tenemos que aprobar la memoria, eso es una propuesta del Consejo Escolar. Entonces, la administración no se puede dar, porque las memorias ya sabes que llegan a la edad. Y fíjate tú, la nuestra, que es que la tuya es la misma que la nuestra, que estamos casi todos en este. O sea, cuando llega arriba al site, madre mía. Bueno, o sea, sí. sabemos de qué va. Sí, claro, bueno, lo que has comentado, Enrique, que la inspección no la utilizamos lo suficiente. Me ha parecido escucharte. Yo lo que veo es que en general, pues, en general se reclama poco en inspección. O sea, en inspección sé que reclaman cosas, pero que al final inspección básicamente está, o sea, es que los inspectores se dedican a hacer visitas y tal, pero no están resolviendo problemas reales. O sea, igual que, por ejemplo, a mí me parece que con el tema de los privados con concierto hay un melón del carajo y no les hacen, o sea, porque muchas veces se dice, no, si es que si esto fuera así, hubiera actuado inspección, sí, pero es que ¿quién reclama inspección? ¿Quién reclama inspección? Claro, entonces, ¿quién reclama inspección cuando muchas veces los propios padres que están ahí, pues están voluntariamente y pagan las cuotas voluntariamente porque quieren pagarlas? Sí, entonces, claro, que nadie reclama nada allí. Entonces, hay muchas cosas que no se reclaman y cuando reclamas es porque
Entonces, bueno, sí, efectivamente, sí, que no va por vosotros que no lo uséis, que efectivamente, que seguro que hay mucha gente que reclama, pero Sí, sí, piensa sí. que no se utiliza lo suficiente. Por ejemplo, la ley de transparencia, me acuerdo, hay un artículo por ahí que era que cuando se creó pensaban que iban a tener pues unas 80 solicitudes al día y no llegaban pues ni a 3. Bueno, pues, sí. O sea, que realmente pues la gente pues en general pues estamos todos ahí Sí, es como bastante conformismo, ¿no? anestesiados, vemos todo normal y no nos interesamos en más cosas, pero Sí, no, y sobre todo que en la Comunidad de Madrid también, bueno, pues el desconocimiento, ¿no? También de las familias, de que a veces se piensa que todo viene pues ¿no? Del ministerio que ha dicho que hay que hacer esto y pues como transmiten también esa idea desde la comunidad, ¿no? De que todo viene impuesto del ministerio y todo es malo y todo lo que funciona mal es como de allí, pues no ven que al final es la Comunidad de Madrid, ¿no? La que está legislando y la que a quien tenemos que reclamar en educación es aquí, en la Comunidad de Madrid, que son ellos. Entonces sí que veo que por ese lado también nos tienen un poco o se venden bien, ¿sabes? En el sentido de que todo lo malo que pasa en Madrid no depende de sí, Madrid. sí, sí. Sí, sí, si se consigue algo, aunque sea, pues, viene de otro lado. Y luego es eso, pues por ejemplo, ahora está el trámite de audiencia de secundaria. Pues en el trámite del currículo de primaria, yo puse una alegación, la puedo buscar por ahí, pero básicamente es en el decreto del currículo de primaria, que luego no solo es eso, tú dices, bueno, estás atento ahí para saber que ha salido como esto que os he contado hoy. Pero que, bueno, pues bueno, no me interesa el currículo de la ESO, pues no digo alegaciones porque piensas que es que dice, bueno, voy a leerlo a ver qué es lo que pone. Pues primaria, yo en principio, pues digo, bueno, ¿para qué? Yo soy de secundaria, no voy a ver lo de primaria. Y mi hija estudia en Castilla-La Mancha, o sea que tampoco es que. Pero lo miras y una disposición adicional del decreto de primaria hablaba de conciertos en educación obligatoria. O sea, entonces, claro, tú dices, oye, mira, y haces una alegación, mira, es que estáis poniendo una cosa en una normativa que no es, estáis fijando una cosa que no tiene ni tal, estáis hablando de CP, estáis hablando de bachillerato, estáis hablando y cosas que no. Y entonces, claro, ellos cuelan por los recovecos y tal, y luego Sí, al pero que lo final. hacen con toda la intención, ¿no? Claro, De y que lo hacen quede con toda la reflejado. intención, claro, pero luego al final, claro, eso llega al boletín de la comunidad y dice, no, sí, yo estoy cumpliendo la ley porque es que esto está aquí. Ah, mira, te lo colé cuando no estabas mirando, pero ya está allí. Ya. Y Sí, entonces sí, esa es pues la como el historia. tema de la ley maestra que han colado también. Sí, 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 la ley maestra, o sea, y yo te hice alegaciones, la estuve ahí persiguiendo y es, pues, bueno, pero que es infinito, o sea, es que es, bueno, Ya, hicieron aparte de la ley maestra es, eso, recupera cosas que había quitado, lo de dar suelo público, que lo permite otra vez para centros privados, pero en el 2019 hizo un decreto que tiene una disposición adicional que dice que pueden concertar bachillerato, educación obligatoria, pueden concertar. Bueno, y te dicen que situaciones excepcionales, pero bueno, lo permite. Y entonces eso fue muy gracioso porque cuando hicieron el trámite de audiencia no estaba el borrador. Bueno, pues era un decreto que no había trámite de audiencia, pero era un decreto. Pero yo les pedí un documento que le habían pasado que se había intercambiado con los centros privados de la normativa y me negaron que existía, tuve que ir al Consejo de Transparencia y después de habérselo dado en marzo del 2020 me dieron el documento que les habían dado los centros en diciembre, un año antes. Pero es eso, y tú no lo puedes ver porque pero bueno, a veces es también que sepan que tienen a alguien echándoles el aliento en la nuca sí, y sí, que sí. cuando A ti ya te conocerán bien, Enrique. sí, sí, bueno, a mí me tienen literalmente fichado y están Te listos. tienen fichado, te tienen que estar espiando, seguro. Y tiene hasta nombre, eso es el efecto Hawthorne. Esto, si tú sabes que estás siendo mirado, tu comportamiento cambia. ¿Sabes? Claro, porque tú, pues bueno, me están mirando, o sea, Ya, se hizo un experimento ahí en una fábrica controlando a la gente y si a la gente sabía que participaba en un experimento, trabajaba mejor, daba igual lo que le claro, hiciera, porque sabían que le estaban mirando. que le estaban Claro, observando, claro. sí, pero si piensas, bueno, ellos hay mucha impunidad, pero si saben por lo menos que hay gente que está detrás ahí vigilando lo que hacen y reclamando cuando se Mm. intenta sacar los pies del tiesto, pues. Sí, sobre todo que controles, ¿no? Que de lo que hables, que tengas esa información, lo que tú dices de conseguir los datos. Nuestro Maite, por ejemplo, es colaboradora nuestra, lleva pues muchísimos años, fue la fundadora de Confapa Madrid
y pues claro, tiene unos conocimientos que a la hora de asesorarnos a las AMPAs pues es una cosa claro, que valoramos un montón, de tener esa información, de que controla la normativa y claro, tenemos ese respaldo también de que a veces la gente pensar que la gente que está en las AMPAs pues es personas voluntarias que no tienen pues a veces ningún conocimiento, ¿no? de normativa ni de nada. Blanca, al punto de que en nuestro instituto no hay AMPA. Ya se lo comentaba a Enrique que es que es una lucha también que nosotros, claro, queremos darle importancia de valorarnos a las AMPAs, bien las funciones que realizamos, ¿no? Y también en los institutos, porque las familias se piensan que ya en el paso al instituto como que ya no es necesario estar allí, ¿no? Están un poco perdidas o estamos un poco perdidos y yo no soy abogada, no entiendo de normativa más que lo imprescindible para mi profesión. No nos da ni tiempo ni conocimientos como para enfrentarte a la administración, claro. Vamos. Sí, pero que esa labor es importante porque yo entiendo que eso, que en los institutos pues también que estén ahí las familias apoyando y pues si hay cualquier necesidad y tenéis a las familias detrás apoyando, pues siempre es bueno. Entonces sí que ahí con el AMPA sí que sé que este año algunas mamás intentaron reflotarla en vuestro instituto, pero bueno, yo les damos siempre el apoyo desde Confapa, que en todo lo que necesiten, que si la queréis, si alguien contacta con vosotros que le veis que tenga iniciativa, que contacte con nosotros, que la animamos a que salga adelante y que se ponga en marcha, ¿sabes? Que las AMPAs siempre, nuestra labor, la verdad que a veces no se valora y también pues este trabajo voluntario, ¿no?, que hacemos, pues es muy necesario. Nosotros somos voluntarios y voluntariosos. Voluntarias y voluntariosas. Es nuestra frase, sí. Bueno, pues son las 6 ya, pues Enrique, darte las gracias, la verdad que fue un montón de información, que te agradecemos además que nos lo hayas hecho tan fácil con tu presentación, de tener todo ahí los enlaces a todos los sitios. Yo creo que nos va a servir de mucho tenerlo muchísimo. Y bueno, que no perdemos tu contacto, te vamos a tener un poco de asesor de cabecera para el tema de reclamaciones. Yo encantado de ayudar, sí. Pues al final tengo igual que en Twitter tengo mensajes abiertos, recibo mensajes de todo tipo, de todo, y en la medida que puedo, pues ahí ya está. Sí, pero eso se trata de compartir, ya está. Claro, pues eso, que cuando haya que reclamar algo que por desconocimiento no sea, que por eso que nos ayudes un poco a encaminarnos a lo mejor por dónde ir. Pues de nuevo eso, gracias Enrique y gracias a todos por haber estado conectados a esta formación. Como ha sido grabado, pues lo colgaremos, os avisaremos cuando lo colguemos en nuestro canal de YouTube y pues eso, que os pasaremos también la presentación de Enrique y pues cualquier consulta que nos queráis hacer también a partir de esta formación, pues que sepáis eso, que como tenemos también el contacto de Enrique, pues también si nosotras no podemos resolverla, pues le preguntaremos también a Enrique a veces que nos asesore. Bueno. Venga, pues. De acuerdo. Venga, muchas gracias. 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 Adiós. Adiós.